Adiós, hasta mañana. Da civilização, pacato cidadão, pacato da civilização. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Petrobras, la parada que te impulsa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Quitadol Rapid y Velasca. Calidad internacional al alcance de todos. Para estar más y mejor informado, Monumental. 1080 AM. Sumate a la comunidad Monumental. Informate, seguinos, opina. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Seguinos en las redes sociales. En Twitter, @AM_1080. En Facebook y en Instagram, Monumental AM1080. También puedes escucharnos en la web monumental.com.py con actualidad de noticias minuto a minuto. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Fama de Caaguazú, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, todo bien, gracias a Dios. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pancho? Buen día, señor. Estamos con Jorge Valdés Chamorro, nuevo jugador de Guaraní. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, contanos tu vínculo con Guaraní. Habías volado con tu representante. ¿Cómo está vos? Primeros días. ¿Cómo te sentís? Bien, la verdad que contento por este gran paso, por llegar al país de mis padres, y nada, disfrutando el momento y ya me metí en el entrenamiento el lunes, así que ya terminé las revisiones médicas, ya firmé el contrato, así que la verdad que todo va encaminado muy bien. Bueno, la referencia, gente conocida, tu presencia en Guaraní, Jorge. Hola. Sí, te pregunto si es gente conocida, si cómo fue tu vínculo, hubo charlas, previas, ya estás. Hablaba Gustavo Costa de tenerlos bien a punto para el partido de Copa Libertadores, que mañana se va a conocer fecha y rival de Guaraní, digo. Sí, ya he hablado con el entrenador, he hablado con el scouting del club también antes de llegar. La verdad que ya se habían comunicado conmigo y nada, cuando me surgió la posibilidad de venir para acá, no la dudé y acepté. Se habla que Guaraní peleó el campeonato perdiendo ya el último juego en punto penal con Olimpia, pudo haber sido campeón del torneo clausura Guaraní. Sí, lo estuve viendo con mis padres ese partido, la verdad que el plantel anterior anduvo muy bien, y nada, mañana ya arranca un nuevo torneo y esperemos estar a la altura y seguir por la misma senda. Y déjame preguntarte esto, estamos con Jorge Valdés Chamorro, nuevo jugador de Guaraní, físicamente cómo está, en ritmo de competencia, ¿cómo te encontrás para el debut y cuándo va a ser? Me siento bien, yo terminé este domingo anterior, una semana anterior, el torneo allá en Argentina, perdimos los playoffs del reducido de la segunda categoría, tuve solamente una semanita de vacaciones, pero adaptándome a poco y me siento bien, estoy a disposición del entrenador y nada, son decisiones de él que toma y nada, a estar a disposición. Jorge, te pregunto, ¿cómo sabemos que tus padres son paraguayos? ¿Te llegaste a hacer el proceso de nacionalización en su momento? Siempre fue encaminado, pero nunca terminó de concretarse. Ahora, la llegada acá, seguramente con la ayuda del club, voy a acelerar el trámite ese y me voy a nacionalizar paraguayo. Y es un trámite que te tiene que salir rápido porque tenés la ascendencia paraguaya justamente, o sea, probablemente cuando empieces a jugar no ocupes plaza de extranjero aquí en Paraguay. Sí, me dijeron que iba a ser rápido el trámite, que iba a tardar un mes como mucho, me parece. Y bueno, Jorge, lo mejor para vos, queremos un campeonato bien disputado, bien peleado, bien interesante, y mañana comienza el campeonato paraguayo, y mañana también al mediodía Guaraní va a conocer su rival en Copa Libertadores de América en primera fase. Un saludo y que sea con éxito, Jorge. Dale, muchísimas gracias, saludos a todos en la mesa. Gracias, Jorge Valdés Chamorro, nuevo jugador de Guaraní.
En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas, llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello PHP Quitadol. Bueno, están los árbitros, nómina de jueces para el primer capítulo de la apertura. Entonces acaba de darse a conocer la información para el partido entre el Sportivo Luqueño y Guaireña. El árbitro va a ser José Méndez, sus asistentes Roberto Cañete y Cristian Sosa. Cuarto árbitro Zulma Quiñones. En el bar va a estar Juan Gabriel Benítez y el A-bar José Cuevas. Los mejores lotamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Entre Guaraní Nacional, Giancarlo Juliadosa va a ser el árbitro principal. Asistentes Luis Onieva, Silvio Alfonso. Cuarto árbitro Alipio Colmán. En el bar va a estar Carlos Paul Benítez. En el A-bar Nancy Fernández. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37-8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Este verano te llevamos de vacaciones con Punto Farma. Disfruta de una de las 15 mini vacaciones que tenemos para vos y tu acompañante. Por cada 30.000 guaraníes de compra acumulas cupones electrónicos. Entérate más en redes. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Para el sábado 6 de febrero, 12 de octubre, enfrentándose a River Plate, el árbitro va a ser Mario Díaz de Vivar, asistentes Darío Gaona y Guido Miranda. El cuarto árbitro David Ojeda. En el bar va a estar Derlis López y en el A-bar Luis Onieva. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad, porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Bus Live y un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero. Nuevo Galaxy S21 Series. Hasta el 40% off en Luomo. Si escuchaste bien, hasta el 40% off para renovar tu outfit de oficina. Pasa por un local Luomo hasta el 7 de febrero y aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @luomopy. Sol de América Cerro Porteño, el árbitro principal Juan Gabriel Benítez, asistente José Cuevas y José Villagra. Cuarto árbitro Alipio Colmán. En el bar Juan López y el A-bar Eduardo Britos. En Electroban contamos con precios increíbles y combos para el amor al contado y en cuotas. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Yajapa Electroban. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales Universidad La Paz. Para el único partido del día domingo 7 de febrero, el árbitro principal entre Olimpia y Libertad, Carlos Paul Benítez, asistentes Milcea de Saldívar y Carmelo Candia. El cuarto árbitro David Ojeda. En el bar va a estar Derlis López y en el A-bar Eduardo Cardoso. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Vicio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Está Ever Aquino. No está Ever Aquino en esta primera fecha. Para llamarle a Rodrigo Gerardo a Ever Aquino si puede atendernos. Y habíamos intentado con él, y digo que estaba en San Pablo. Sí, en una atención médica. Sí, y que no podía atendernos. Pero creo que es el mejor árbitro. Sí. Y fue distinguido con la Clásico. Sí. Sí. Cuando Wally Trap Clásico una o dos veces y repetí es porque sos el mejor. Tuvo 4 seguidos. Pasó con Juan Francisco Cobar, pasó con Carlos Amarilla, pasó con Castilli Arias. Gusto no gusta, sí, pues. Sí, lo eligieron ambos, a pedido de ambos. Y de común acuerdo no 1-1. Sí, no había, y dijeron, bueno, en la época había dejado a Alfredo Mendoza el arbitraje, pero sí, por ejemplo, tachadura, recusación. Sí. Y vos podías tachar. Y no quería que te cite y y después,
tenían todos los clubes representación que no es ahora. Y él le recusaba, yo le recusé, dice no puede actuar, yo le taché, y vos no, yo no, va a actuar en tu partido. Hacían antes, en la época de Antonio le presentaba, bueno, ustedes son muy jóvenes, no vas a saber, menos Alfredo que ya tiene su historia y sus años en esto. Sí. Y así fue, y cierto, antes se hacía así, tachadura. Época de tachas y recusación se llamaba. Recusación. Está recusado Ricardo F., por ejemplo, no puede avisar mi partido, yo le recusé a él. Sí. Y el otro dice, no, yo la había tachado hace un mes, no quiero más que se designe. Entonces, cansado de ese tema, Antonio presentado, que era el director del departamento, a veces dijo, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no vienen todas las reuniones y arreglamos el tema? Y cada uno que diga, que nos diga cómo el tema, Claro. si no vamos a quedarnos sin arbitraje. Y así se desarrolló mucho tiempo el Campeonato Paraguayo. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes. La pasión de siempre, evita aglomeraciones. Apostá online en apostá.la. Apostala, la pasión de siempre. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo, Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Renova tu dormitorio, sala o comedor. Acercate a Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000 o compras desde tupí.com.py a las 24 horas. La gente sabe Tupí. Y ocurre que Arnoldo Samaniego tampoco está. No está en ninguna función de esta primera Eso fecha. sí llama más la atención también, o llama también la atención, digo, porque está nominado inclusive como mejor árbitro VAR. Pero ¿por qué no está? Eso tenemos que saber nosotros por qué no está. Decisión técnica, una cuestión física. ¿Por qué no está Arnoldo Samaniego? Tenemos que saber nosotros por qué no está Arnoldo Samaniego. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren al motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Vuelven los remates de Casa Rosada este domingo 7 de febrero. Vuelve el remate en Casa Central y en sucursales. Gran feria de ventas a precio de remate. Te esperamos este domingo 7 de febrero en Casa Rosada. Teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, con aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Vamos con el porcentaje. Sí. Mañana recién. Mañana. Porque hoy viene el presidente del Olimpia, Brunote. Sí. Tenemos que saber a qué hora va a venir. Porque principio era 11:30, después cambió para 2:30. Sí. El presidente, el que de hecho está recorriendo los distintos medios, el presidente del Olimpia. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. 1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y sale sí o sí un Peugeot 2008 y 100 premios en efectivo. Pedí CNT, animate a soñar, Sheporemoy. Bueno, aquí estamos. Entonces tenemos el tema de los árbitros designados. Están lesionados y en recuperación, molestias físicas, dicen. ¿Viste? Ahí está. Los lastimado dos. está. Los dos. Uno Uno está viajó a Brasil. haciendo recuperación en Sao Paulo. No, pero ya justamente. está acá, él me parece. No está en recuperación. Estaba en el aeropuerto cuando le mandó a una consulta. A lo mejor ya volvió. Ya. Y Arnaldo Samaniego también. No, a lo La mejor misma. volvió Everaquino. Sí. Porque estaba en San Pablo, como dice Sí. el niño. Estos son los árbitros ausentes, Samaniego y Everaquino, ¿verdad? Así es. Y después queremos ver si se confirma o no lo positivo en Nacional. Pero eso voy a esperar porque a lo mejor cometí una imprudencia, me apuré esta mañana y ya no hay nada. Pero a mí me dijeron, entonces vamos a esperar un informe de la APF, pero ¿verdad? Sí. Que hable Sí. de la APF primero. Y Que diga, al principio uno no limpia también. sí, por eso te digo, es mejor que informe la propia APF. Yo elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. Tu Kento GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Puedes ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace El bien. positivo nacional no es jugador. No. ¿Quién es? Vaya a decirle ahí.
No tengo el nombre, pero es del staff. Sí, pero ¿qué función cumple? Ah, no, eso no tengo. Bueno. Espíritu Extenso con poderoso motor de 4 velocidades que llevará el más lejos, función y clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Espíritu Extenso, el área superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western 1 en Paraguay, escríbenos al WhatsApp 021-289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. O sea, 8. Ah, volante sí, Alfredo. Sí, volante. Se operó apendicitis. Se operó apendicitis. Sí. Y hay uno que tiene dengue. Sí. También. Y no limpia se dio el nombre, pero vamos a callarnos, ¿verdad? Así fue el tema. Claro, de la baja. Los clubes no anuncian como en otros países. Estos son otros jugadores que dieron positivo y todo eso. No. Acá queda a cargo de los clubes. No ha sido el departamento de árbitros. Es decir, el departamento de árbitros puede anunciar la APF. Sí. Pero cuando es club, el club se encarga de anunciar si hay o no hay. Es el club. La APF no lo va a decir. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectada con personal la fibra óptica más rápida. Uno de Nacional ya tuvo positivo y ahora le salió negativo. Ya tuvo antes, ahora no. Se volvió a hacer el test y ahora uno de Nacional que se hizo es negativo, no positivo. Por eso estamos esperando el informe de la APF. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, dos voladores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así, con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta full 93 Aitivara te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. ¿Cómo te va, Hernán Rodrigo? Buenos días. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, contanos los preparativos nacional para el debut, indudablemente la expectativa que se crea. No quiero que digas nombre porque no hace falta ni nada, sabemos que hay un positivo nacional, pero que no es del plantel de jugadores. Bueno, eso independientemente. Contanos cómo está vos, cómo están los muchachos. Bien, estamos bien, con obviamente la expectativa de iniciar un torneo, con mucha ilusión también de haber hecho una buena campaña en el campeonato anterior. En esta, poder repetir y ser protagonista del campeonato. No va a ser muy difícil porque hay buenos equipos que se han armado bien, se han reforzado bien, y nosotros en ese aspecto creo que estamos ahí un poco en el debe, me parece también, en el ánimo de analizar la situación que está pasando puertas adentro en el club. Creo que estamos un poquito en el debe ahí con situaciones que nos pasaron en los últimos días también, con algunas lesiones, jugadores que se cayeron en último momento ahora, como una caso de Orsusa, ayer con apendicitis y Danilo Santa Cruz. Estamos muy justos ahí con el plantel. Sorprendió lo de Edgardo Orsusa por la urgencia del apendicitis, ¿no? Operado, está en la casa ahora. Sí, la verdad que fue de sorpresa. Y lo de Danilo Santa Cruz también, hay una lesión ahí. Algunos jugadores que no van a estar habilitados para las primeras fechas, Dan Alú, Brian Ayala. Entonces ahí nos quedamos un poquito en el D, porque si bien se empezó a diseñar el plantel y el equipo en principio de enero, creo que nos faltó un poquito de tener bien el plantel, viste, con todos los jugadores completos, pero lamentablemente no se pudo llegar. Y tengo entendido que se sigue trabajando también en eso, ¿no? Si no estaba sancionado, arrancado Orlando Lugo porque vino una suspensión. Claro, él viene de 2 partidos de suspensión en el campeonato pasado. Y ¿y el equipo cuándo definís? No, ayer ya definimos prácticamente el equipo, no
no hay duda, simplemente lo de Ursusa ahí que bueno, fue el último momento, pero bueno, seguramente hoy ya vamos a estar definiendo el equipo para el viernes. Está bien, Hernán Rodrigo. Perdón, discúlpame. ¿Y el uruguayo Camarda, cómo anda? Mira, te vuelvo a repetir lo mismo. A nosotros nos presentan las posibilidades, obviamente que nos consulta la parte de la directiva, pero después ya nosotros no entramos más en las negociaciones que tienen con los clubes, en este caso con Sudamérica, con los representantes, y ahí yo no te puedo decir qué está pasando. Y esas preguntas me parece que no son para mí, son para la directiva, que son los que terminan de cerrar las contrataciones, ¿no? Digo, lo que sí yo tengo claro es que no, en un periodo tan importante como es el mercado de pases, ya a esta altura del campeonato me parece que no se hizo un buen trabajo. Eso lo tengo clarísimo. Vamos por empezar el campeonato con 17 futbolistas para mañana. Ni siquiera el banco de suplentes. Sí, ¿y cómo haces vos con la dirigencia? ¿Cómo te manifestás? No ¿Hay sé. un disgusto de tu parte? Contanos, ¿no? A mí no es disgusto, a mí no me gusta, ¿viste? Nos conocemos, no me gusta estar vendiendo humo para lo que está pasando dentro del club, pero o sea, mañana nosotros contamos con 17, 18 jugadores, y por más que el mercado de pases siga abierto, lo lógico es que el plantel hubiera estado completo el 14 de enero cuando iniciamos. Pero bueno, no se pudieron realizar las contrataciones, y bueno, apuntaremos con lo que estamos y veremos qué sucede. Con relación al delantero se habló de un precio, yo te digo lo que me dijeron, y el representante está pidiendo más con relación a la presencia del 9 Camarda. Es lo que sabemos. No lo sé. Es lo que sabemos. No lo sé. No te puedo contestar esa pregunta, Arturo, porque no lo sé. No lo sé. Yo te digo el comentario que te estoy haciendo, lo que a mí me llega. Ahora, de todas maneras, el plantel está incompleto, hay preocupación, lo haces público y deben saber los dirigentes tu preocupación también. No, ellos están en el día a día y saben también, estamos todos preocupados porque uno a veces piensa que las cosas no van a suceder, pero en la última semana se lesionaron 3 jugadores y nos tocó alguno con COVID de vuelta, entonces ahí te queda justo de vuelta. Obviamente que para el inicio del campeonato estamos bien, pero bueno, mañana viernes se juega y ya estás ahí en la cuerda floja también, porque si sucede algo ya para el martes no sé. ¿Cómo se puede? No sé qué va a pasar. Bueno, pero vos decís, no sé qué va a pasar, lastimado, un expulsado, ¿qué puede pasar? Porque en el fútbol pasan cosas, ¿no? En el partido, suspensiones, lesiones. Por algo los planteles más o menos cuando se diseñan estamos hablando siempre de 27, 28 jugadores, casi 30. Hernán, pero bueno, está bien, esta pregunta que te la he dado con relación a Carlos Bonet, que es el gerente, ¿hay una comunicación entre ustedes para plantearle al gerente que es delante, para que no haya desgaste, digo, vaya y le transmita a la dirigencia nacional tu preocupación, esta que es público, debe saber la dirigencia, lo sabe Carlos Bonet? Sí, tenemos diálogo con Carlos siempre, ¿no? Por supuesto. Después te repito, digo, las gestiones se hacen y después no sé, yo no conozco de primera mano cuáles son, o sea, sí conozco las posibilidades que tiene el club para contratar, eso es una realidad, con el presupuesto. Por eso los futbolistas que se manejaron, o sea, yo por lo menos tengo entendido que estaban dentro de la posibilidad del club. No quiero hablar de dinero, no quiero hablar de los costos de los jugadores, pero sé que estaban dentro de la posibilidad. Y bueno, ¿vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir proponiendo? ¿Te das nombre, no das nombre, pediste, dicen? No, ¿cómo queda? Como hablamos siempre con los futbolistas en los entrenamientos, llega un momento que nosotros nos abocamos
y trabajamos, nos metimos la cabeza en lo que va a ser el inicio del campeonato. Eso es lo que me preocupa en realidad lo que me ocupa ahora es eso. El mercado sigue abierto y de repente, no sé, la semana que viene puede llegar algún futbolista y bueno, pero ya igual de todas maneras ya para mí la gestión del mercado de pases para el inicio del campeonato ya no se hizo bien. Eso lo tengo claro. Eso ya lo tengo claro. Por más que vengan después 2, 3, 4 jugadores y completemos. Hay Pero más bueno, nombres esa es una opinión mía de lo cómo se tendría que de repente haber llegado en estas instancias. Pero eso produce intranquilidad por donde mire, no está dentro de los parámetros normales, un plantel reducido, inconvenientes, propuestas que no se efectivizan, hay algo ahí. Sí, por eso te digo, no sé, hay preguntas que yo no te las puedo contestar y las tendría que hablar de repente ¿Con los dirigentes? con los encargados. Está bien. Y sí, calculo, y sí, seguro. ¿Delantero necesitas? Delanteros, estaba Felipe y Villar. ¿Pero necesitas uno más? Las necesidades del club para jugar 2 o 3 competencias, imagino que sí. Imagino que sí. ¿Un defensa quién es? ¿Suena un nombre para defensa o no? No sé, Arturo. La verdad A esta no. altura no te puedo preguntar, pues ya no sabes. Si no se dieron y vamos a entrar en el juego de posiciones y no vamos a llegar a decir, vamos a quedar con ¿Te acuerdas cuando hablamos me preguntaste de aquella vuelta de Sebastián Sosa? Sí. Bueno, yo tenía entendido que venía, después no se pudo dar la contratación y bueno, no te puedo decir qué fue lo que sucedió ahí en ese entonces. Yo cierro con esto. Lo que tengo claro es que no vino. Está bien. Después de que... Nosotros tenemos que pensar en el inicio del campeonato y con los jugadores que estamos contando, que están entrenando bárbaro, que hicieron una pretemporada espectacular, y que estamos muy bien para mañana. Esa es la realidad. Para mañana estamos muy bien. Pero el equipo, si está confirmado, es porque no hay más y tenés que ajustarte a lo que hay también en confirmación. Porque si habría más, podría tener más variantes. Es decir, voy a llegar con lo justo, motivados, pero con lo justo. Claro, exactamente. Bueno, el tema se comentó mucho lo de Sosa, de un que tenía que aportar acá renta, Claro. Sí. que después la rescisión de contrato que ya hablamos, Aumentaron. Para el exterior. aumentaron, el otro no ve que no viene de Sudamérica. Y bueno, Hernán, ¿qué más? A esta situación no agreguemos porque se entiende perfecto. Gracias, muy amable, Hernán. Bueno, un abrazo. Gracias, igual. Hernán Rodrigo López, se entiende. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y SA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout base acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones, voladores, mata todo y voladores con Citrorela. Único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cuando te llaman muchos jugadores, eso decía Pipo Gorosito, ¿qué haces? Lo ideal sería contar con un plantel que pueda satisfacer tu necesidad, que no sea voluminoso el plantel en cantidad y que te muevas ahí. Sí, O si no le mira uno, le mira otro, le trae este, ¿y qué hace? ¿Cómo hace? sí, Así es. sí. ¿Y para qué está el gerente de un club? Para manejar eso, Claro. con el cuerpo técnico y con los Para jugadores. hacer el nexo con la comisión directiva. Así tiene que ser. señor. Sí. Esto que está pasando Es eso. con Hernán Rodrigo. Ya hubo una desprolijidad con lo de Luis Cabral. Sí. Sí, tenés razón. Y ahora un toque de atención. Claro, la dirigencia por un lado y el técnico por el otro. Claro, Sí, pero sí. acá, ¿para qué están los gerentes? Y para solucionar todo. Yo no digo tanto, disculpame Ricardo, para la solución, para hacer un puente en lo que vos crees vos y yo quiero. El nexo. Sí. Porque si yo no te puedo dar, no te voy a dar. Así mismo. Esa me parece la situación hoy, de Nacional. Sí. Bonet estuvo, y yo creo que bajo el consentimiento de Carlos Bonet tuvo que venir Hernán Rodrigo López. Sí, él lo trajo. Uno puede pasar un gerenciador para tenerlo Sí. y tener que tener la reciprocidad de opinión, esto sí y esto no. Sí. A lo que dijo
Ya teníamos que haber tenido y no tenemos. Dijo. Al 14 dijo. Sí. Ya tenía que estar plantel completo. Sí, tenía que estar Por lo con menos. él y que el trabajo es malo. O sea, puede resumir que el trabajo De fue hecho, malo ya para hay incorporar. un déficit en el trabajo, dijo. Y ni aunque vengan 4 o 5 ahora, igual no va a Ya hay cambiar un de opinión. déficit Sigue de siendo malo. Porque ya llegan Porque ya es tarde. sobre hora. Ya llegan tarde. Sí, Te se cambia perdió toda el la trabajo planificación. Y si bien dice que no está molesto, se le nota que sí está molesto. Sí, Sí. Si por algo lo Claro, exteriorizó. por eso televisó y... Pero razón tiene, Claro. razón tiene. Claro que tiene, claro que tiene Probablemente el razón. plantel más reducido del fútbol paraguayo. Voy a empezar con 17, dijo, ni siquiera el banco de Totalmente. suplentes no puede completar. Imagínate Pero no si... sume mucho, Alfredo, y vos sabés, disculpame, Pancho. La cantidad no te da la calidad. No. Vos podés tener 35, de los cuales tenés que hacer un filtro Sí. y te queda esto. Sí. ¿Cuántos jugadores hace banco, o va a otro club? Esto pasó en Olimpia, que ya estaba mencionando, que fue a el lateral izquierdo. Mateo Gamarra. Gamarra vino, mi sueño es jugar con Olimpia, Pobrecito. toda la vida con Olimpia, soñé con Olimpia. Se va a otro club porque no tiene cabida. El que volvió ese de San Lorenzo. Luis Cáceres. Cáceres era del Olimpia, fue a San Lorenzo y ahora volvió. Sí. Entonces, esa es Ibarrola, la que situación. casi no juega. Ibarrola también, otro que volvió ¿Hace y casi cuántas no tuvo temporadas está oportunidad. ahí? Pero la situación de Hernán Rodrigo, después de estas declaraciones, yo si soy Juan Carlos Galeano, Douglas, me reúno con él. Este no es el ambiente que necesita Nacional. No, Para el nada, arranque. para nada. Y ya lo dijo Hernán Rodrigo con mucho respeto, porque fue muy respetuoso protocolarmente hablando. Se le sintió incómodo, Sí. pero un incómodo respetuoso de Nacional. Dijo, Sí. estamos bien, vamos a pelear, los muchachos bien. Y acuérdate que él recibió una oferta, Arturo, que vos le decías, y no se fue. Para India. Él recibió una oferta y se quedó. Para India. Se quedó. Y la plata era Incluso- buena. Incluso habló con Forlán Ahí está. y se quedó. Priorizando el club, Su trabajo, priorizando su palabra. trabajo, pero- su palabra. Pero porque para Hernán Rodrigo, en su breve presencia como técnico, esto enriquece para él. Claro. Él Suma, vino suma, de suma. dirigión en River A En Racing de Racing de Montevideo. y después vino a Esportivo Luqueño. y ahora Nacional. Es decir, el paso fue Y buena campaña en los dos paraguayos. Buena Buena ¿no? campaña. Luque- Buen performance. Luqueño jugaba muy bien y Nacional fue invicto. Se Sí. eliminó. Se eliminó temprano, pero la fase regular la terminó claro. invicto. Y estamos hablando justamente del mejor equipo en esa fase previa, uno de los mejores equipos, venía invicto, Nacional, cuando todos pensábamos que iba a ser gran animador. invicto relativo. Quería sí. contar lo que pasó. Paraguay también fue invicto cuando perdimos con Uruguay 3-0. 2011. Hasta Le la metía claro. una paliza a la gran puta. Invicto, pero no ganó tampoco. ganó nada. Sí, sí. Ganaba en penales. No, pero terminaba- el equipo de Rodrigo no le hacía gol. jugaba bien. No, yo te digo, disculpame, es mi opinión. Yo estoy invicto no significa que ando bien. Sí. Paraguay, en el Sudáfrica, llegó a la final con Uruguay. En la En Argentina, Sudamericana. Copa América Ah, 2011. Perdón, Argentina. Copa América en la Argentina. Sí. Y terminó 3-0. Sí. Un equipo uruguayo altamente superior. Gateando Paraguay. Brillante, y ya no tenía respuesta el equipo. Sí. Y no hacía gol, creo que 4 partidos sin gol. Sí. Se ganaba con penales, invicto, y después nos fuimos a la mierda. Y cuando vino contra Uruguay, el equipo se ruborizó, no el equipo, el país se ruborizó. Sí. Porque vio una diferencia futbolística de Uruguay con Abismal. Paraguay. Eso fue abismal. Y el país se ruborizó. Hicieron lo que hiciéramos nosotros. Nos dimos Pasaron cuenta por arriba, dónde estábamos y el equipo parados. venía invicto. Vaya, pea. No te enojes conmigo, Pancho. No, Con pero es varias cierto. bajas. Aquel no, partido no. lo termina jugando Elvis Marecos de lateral izquierdo y Pablo Ceballos Ceballos. como Es delantero. decir, la pelota no volvía porque no había más fuerza. Es que estaban ya Estaban muy perdidos. La pelota salía Pero ahí y venía- gana Maneco porque no queremos jugar. Pero ese fue el mejor año de Elvis. 2 tiempos Sí, de La sí. verdad, eso Yo era no lo que quito quería. mérito, pero Ah, él había no fue cansancio titular y físico. no, No, claro. No, sí, por eso, porque venía. Cansancio físico. Sí, No daba más el equipo. No podía ser. El equipo ya se caía a pedazos. venían de 2 tiempos extra. Mira que yo remito fútbol hace años. Sí. Ese partido fue terrible. Me acuerdo. Fue muy generoso. Luis Uruguay. Suárez. Fue muy generoso. Esa que se cae después. Fue muy generoso Uruguay. La diferencia era abismal de uno y otro. No te molestes, Pancho, pues el invicto. No, el invicto no te dice yo no voy a perder. Porque quiero saber cómo venís jugando primero. ¿Cuánto invicto hay que jugar a la retranca y son invictos? Y no quieren, hacen tabla como en el ajedrez. Se protege y sale bien. Queremos el empate. El famoso va a buscar el empate o miento. Sí. ¿Cuántos del equipo buscan el empate? ¿Saben que tiene que ser que el empate es la victoria? Sí. ¿O estoy diciendo algo fuera de lugar? No, que el ejemplo deja en claro esa situación. Se da. Sí, se da. Es una de las formas de ser Esto invicto. esto no desacredita a Hernán Rodrigo López para nada, porque es un buen técnico, maneja bien.
Gusta su equipo, está trabajado, ¿verdad? Sí. Está trabajado. Es un equipo trabajado, Leonardo Rodrigo. No renuncia al buen juego. No, Trata de- bien, No bien. renuncia. Inclusive arriesgando muchas veces, dejando espacio atrás, pero con su estilo. Leonardo Rodrigo, y esto que dijo es como decirle no tengo nada acá. Es decir, no echa mérito a lo que están. Quiere más. Necesita más. Claro. Sí, lo Eso es tiene, lo que lo no- tiene. no lo tengo, tiene. dijo. Si no tiene tengo. 17, 18 jugadores para No, un no tiene. campeonato. No da más. Y tiene que Imposible. jugar. O sea, Tiene Sudamericana, Sudamericana. más adelante. Y se le fueron varios también. Por ejemplo, dejó ir a Cabral. Los delanteros no están más. Beltrán, Borja, que eran Y opción para más de alternativa. malo, se usa Mendicity, operación adentro, Así a la mismo. casa. Sí, Y así mismo. Gaona Lugo, suspensión no juega. Claro. Ayala tampoco está. Santa Cruz tampoco está. Santa Cruz tiene un E15. Son restas, ¿eh? Danilo, sí. Sí. Danilo. Son restas. Y juega viernes y juega martes después, la segunda fecha. Ahora con Banal Seguros puedes solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota. Todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Hoy Supermercados Gran Vía te espera con el jueves de locura, descuentos del 30, 40 y hasta el 50% en productos destacados. Es la oportunidad de llenar tu carrito. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos. Bueno, viene hoy el presidente de la Olimpia a 2:30. Mucho ya habló. Y también le vamos a preguntar nosotros. Sí, Sí. Así es la vida. así es. Así es la vida. Todos los días algo nuevo. ¿Qué? Y todos los días algo nuevo. Salcedo titular en Olimpia. sí. Ayer te practicó. Sí. Titular. Perdió el puesto hasta ahora Rodrigo Rojas. Roque practicó, también hizo fútbol al final, porque en principio no lo teníamos en la primera hora del extra, pero ya en la última parte ingresó. ¿Y marcó. Rodrigo Roque entró? Trabajó diferenciado ayer, Rodrigo. Rodrigo Rojas. Así ¿No va a jugar? que no descartemos que hoy aparezca en el equipo Hoy, titular. hoy a la mañana ya estuvo en el equipo titular. Por Ojeda. Por Ojeda. Hizo diferenciado porque tuvo contacto con el positivo. Exacto. Pero yo Entonces ayer se lo guardó. Se lo guardó. La Universidad del Centro Médico Bautista habilita su carrera de medicina. Empezá tu camino hoy. Inscribite al curso de admisión que inicia en marzo. Contactos 607-209 y 0976-355-220. Síguenos en Facebook e Instagram. Universidad del Centro Médico Bautista para los que quieren saber hacer. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Mentopic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Mentopic Crema es un producto de laboratorios Indufar Ayer Sisa. hablamos con Pablo Gavilano, un jugador de De sol. y se dio porque él habló con Pedro Sarabia y había que su representante, que el contrato no llegaba nunca. Entonces le preguntó Pablo Gavilano a Pedro Sarabia y le dijo, pero mira, no te iba a tener en cuenta. Así fue. Sí, le dio vía libre a salir. Sí, Sí, bueno, se ahora entiende puede eso. aparecer, Sí. sí, yo no te Y quiero no venía decir. cerrando con 12. Y como no firmó pero todavía. no cerrá es por algo. Si te vas no pasa nada, Ale. Y más o menos así, exactamente. Vos te estás pichiqueteando. 3 pastillas le metiste. Sí. ¿Te pichicateas, pío? Le metió una plata. Tiene Y se uno- nota, se nota. un dolorcito, El niño, dolorcito. se pichicatea, será. O sea que le baja 3, le bajó 3 ya. Y se iba a cambiar su humor y todo eso. No, mientras no nos tire la computadora todavía. No, tranquilo. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Perdón, esto es extraordinario. Sí. Los médicos naturalistas. Naturalista. El niño Jorge, y perdón, porque yo ya tengo muchos años, ya me cansé. Digo, me he estado en la vida en que a veces quiero tirar. No sé si es tirar la toalla, digo, estoy podrido. No, eso no se tira. Ocurre que el niño Jorge le dejó pichicata. 3 le dejó. seguido. Pero pichicata entre comillas, ¿no? Es con pichicata de... Un medicamento. Medicamento. Entonces el niño se saca su tapaboca bajillo para mitad ahí. Bien, Tiene todo bien. dibujo animado. Y dice,
Donde hay un error, dígame. No estoy mintiendo, ¿eh? No, pero él es niño, Arturo. Yo sé. Supercampeones. Supercampeones. Oliver Atom, después está Bueno, ahí. tienen una criatura. Y Ñupi. pero. Y en la lengua, ¿cómo dijiste? Fuego en la boca, la lengua larga. La lengua. Entonces, inmediatamente Ricardo, médico naturalista, le dice: limón. Si se mete limón, le va a arder como la Y así tiene que ser. espera. Apaga el fuego. Los oyentes van a ver si vos la embarraste. Acordate cuando di la solución del orzuelo. Y todo bola. No. Y ¿Cómo? espera, te voy a contar. Y tipo podrido. Eso, yo periodismo para esto. Pues. Y Pancho dice: yo también tengo un remedio. ¿Atendés? No es que le dice probar. No, él tiene la solución. No, Ricardo le dije: limón hace bien. Sí, Pero sí. uno dijo Ricardo, Sí. más lo agregó. No dije que le va a asegurar. Entonces, Pancho, para no ser menos, No, no, no. porque en paraguayo, pues eso no es No, nada. no, es para no ser Vos menos. contaste 5 tipos, contás una anécdota y el último, eso no es nada. Si voy a contar lo que me pasó, como si fuera que lo que vos contaste se fue a la mierda. Sigo. Entonces Pancho le dice: eso no es nada, le dice al niño. ¿Qué le recomendás? Gárgara con una cucharita de bicarbonato de sodio, revolver bien, un poquito de agua y gárgaras con ese para Pero eso no, todo eso lo que para la sea. acidez. Sí. Para todo el bicarbonato. Para la Y garganta. para los fuegos, para todo lo que sea la parte de la boca. Cuando le revolvías bicarbonato, ¿en qué revolvías? En el agua. Y En agua dijiste después ponerle agua, dijiste. Claro, claro. Solo no se robó. No, Me expresé mal, me expresé mal. No, para que te des cuenta que estoy atento. Antes que venga el presidente de la Olimpia, Pancho nos diga si eso es invento tuyo, Limón. No, a mí me solucionó. Y varias Espera, veces. no sea bola. Eso Sí, es Arturo. invento tuyo. ¿Y vos? A mí me solucionó también. Es más, Espera un ratito. ¿Cuál de los dos va a ser? Lo de limón, me voy a arriesgar. El bicarbonato el te sodio, gárgara. tragado que el bicarbonato. Pero creo que eso no se puede trabar, ¿o sí? no. Y por eso te Podés tomar Yo un nunca en mi poquitito. vida escuché. Vos, Luis, tampoco escuchaste. No, ¿Qué señor, cosa? no Ninguno escuché. de los dos. Ninguno. Ahí está. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces, ninguno escuchó. Entonces, la pregunta. Pero no escúchalo mucho. Él no escucha mucho. le hacen escuchar. A ver, sí. Pero el niño se metió 3 pastillas ya, no sé si... Entonces, la pregunta es: ¿de dónde sacaste boque de limón? No, santo remedio. Limón con ácido. Y te quema. El fuego te ¿Cómo fuego contra fuego? Claro. Y Nunca te escuché en mi elimina, vida sí. Te apaga el fuego. Yo, 021 Amidio Arce. ¿A vos qué pensás? No escuché nunca, sinceramente. yo le digo al niño, porque tengo confianza con él, pero no puedo yo recomendar eso para la gente, porque la automedicación y compañía no es recomendable. Para cada persona es diferente. A mí Sí. me funcionó, entonces yo digo, Buen dato, buen dato. el bicarbonato para cuestiones de la boca es fantástico. No puedo, yo ya llego con mi carrera, que yo sé que están diciendo, estoy diciendo, no sé si es boludez, si no es No, boludez, ¿cómo lo haces? enseño, pues ya no sé para qué hacer. El fútbol lo quiere hacer los perros, ¿no? ¿Cómo hacía esas cosas, diría Angelita? ¿Eh? ¿Cómo hacía esas cosas, diría Angelita? A un naturalista. Naturalista. ¿Quién puede decir, noche? Yo no le doy crédito a ninguno de los dos. ¿Y vos? Nunca escuché, sinceramente. Tampoco escuché. Pero ¿Y vos? los respeto también. ¿Tampoco escuchaste? No. ¿Viste? El de. No. Bueno, si quieren un oyente de... Pero el de bicarbonato es más jodido. No. Hola. Por eso. Brillante, Ricardo. Hoy cuarta izquierda, tío. No, eso es bola. A mí no me venga a joder las bolas. Eso no, eso ya joda. Eso de brillante, para tipo. Todo bola, ese dice para estar con Ricardo bien nomás. Pero vamos a dejar nomás. Y al finalmente decidió el niño. Limao. Limón es lo más fácil. Limón. Anda por lo Me seguro. voy a arriesgar, dijo. Él Claro. No es que crea tanto la Pica bastante seguro, ¿verdad? Bastante molesto. Sí, pero con lo que te molesta que te piquen. Rompe, sí, la verdad que sí. Más en la punta de la lengua. Álamos, porque sus frutos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Álamos. En la vida real sabemos que no todo sale como nos espera y todos estamos saltando de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa. No más excusas, usa control, retar, sé que la magia dure más. Control, Phil McField. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Venía a conocerlo en Fapasisa, Casa Matriz, Avenida Artigas 1840. Steel Shop, Mariscal López, 2336, casi Chaco Boreal y Loma Petá, Ruta tras Chaco, casi Máximo Lugo. Steel, tu socio en Barité. Pelusa me escribe: mi querida sobrina, dame el teléfono de Zenén Cárdenas, Pelucita, su número. Yo lo conozco a Zenén Cárdenas. Zenén Cárdenas, te digo María en la mañana de cada día, ¿te acuerdas, Pelusa? Sí. Dame el número de Pelusa de Zenén Cárdenas, vamos a llamar por este invento que ahora hacen.
Porque esto es la vida así nomás, Pelucita, mi reina. Acá se inventan muchas cosas en este programa. Trabajé en el mercado 4 mucho tiempo. ¿Y qué tiene que trabajar en el Ahí mercado? te va a hablar con las yuyeras. ¿Y después? Sobre República Francesa. ¿Sabes todo? Saben todo. ¿Y después? Y te dan, en el ojo te dan. Remedio. Para acá. Uno más a decir que ese que toma tereré mezclan 5 cosas. Eso no saben ni lo que hacen, pero el que sabe, sabe. O tenés que preguntarle qué puedo tomar para el dolor de estómago, qué puedo tomar para el fuego, qué ¿Ha puedo tomar pasado para esto en el estómago caliente. Sí. Y ellos te dicen. Pero esto, hay un libro de Cayo Escabones. ¿En serio? Sí. Está yéndose a Encarnación. Medicina. Me disculpame, Alfredo, mi querida sobrina, va a tu valle, Encarnación, Pelusa. Ajá. Va a ver. Tiene que pasar por la Yaguasango, luz, sí. va a ver la luz. Va a ver la luz, Pelucita. Sí, mi reina, sí, ahí va a disfrutar. En Encarnación. Yaguasengo, que pase por Yaguasengo. ¿Eh? Cerro Corá Independencia, que pase por ahí para ver. ¿Cómo se llama tu barrio? Yaguasengo. Se llama, eso, Pelucita, se llama huevo colgante. ¿Cómo Sí, se llama? no, perro colgado. Perro. Que pregunten nomás ahí. El barrio Perro Colo. Ahí te dimos en Cárdenas, tratamiento con llamarla por Gerardo. Hola. Comandante, Flor del Campo es la solución para el niño, que meta su lengua. Flor del Campo. ¿Y qué es lo que es Flor del Campo? Flor del Campo, un yuyo, Un remedio. un remedio. No traje nomás mi libro, si no le iba a ayudar. ¿A qué? Entonces vos crees esto, Alfredo. Sí, yo creo. ¿Y por qué no le va a creer Limón? Yo no sé lo que no sé. Lo Yo del trabajo en indagar. Ah, acá está bien la Flor del Campo. Cayo Escabones. Sí, no, pues la medicina Bueno, natural. está No, lo mejor es la medicina. Senen Cárdenas, naturalista. ¿Estás, Senen? No contesta. Yo, por ejemplo, tomo mate con palo azul. Nos trajo nosotros. Eso del estómago caliente es muy milenario, se llama aracú. Sí. Decirle a Ricardo. Sí, cola de caballo. Pero eso Perdón, es otra cosa. cepa caballo No, tomá ahí. el tema, vamos a cambiar, podemos Cepa cambiar. caballo. Cepa Sí, caballo. el Macho, niño- cepa Es caballo. la raíz. Sí, La señor, raíz, sí, cepa señor, caballo. la raíz. Podrido los doctores. Hola. Algunos licuan ese. Alfredito, no sé cómo pegó. La pepilla lo que es Flor del Campo. La pepilla que es Flor del Campo. No, ¿qué? Averiguan un poco, amigo, averiguan porque Flor del Campo se creyó. No, pero no se refería a eso el oyente. Él dio como. Hola. Pues si no le diríamos carne redonda al soapua. Hola. Hola, Sí. ¿dónde? ¿Qué hora viene el presidente? ¿Eh? ¿Qué hora viene el presidente? El presi viene a las 12:30, está marcada su presencia. Ahora sí me cambió el radio. Así cambio de radio, dice por presidente del Olimpia. Hola. Hola Arturo, Sí. muy buenas tardes. ¿Sabes qué es Flor del Campo? Es la cagada del perro que tiene mucho tiempo y se vuelve blanco. Ese es el Flor de Campo. Y ese se utilizaba antes. Mi abuela hacía remedio de eso para sacar la viruela. El sarampión, ese era remedio que refrescaba el cuerpo. Espérate, una cacona. Averiguar, Arturo, Está averiguar. bien, yo no te estoy diciendo que nada. Y Es si una no te- caconita. Pasado el tiempo se hace blanca la cacona. Sí, es la cagada del perro Sí, yo digo que y con vuelve razón, en un mamita, tiempo blanco, La cagada del perro. y ese se tuesta, o sea que se pone en un sartén y se tuesta y se le derrama agua caliente y ese se le hacía tomar al que tiene viruela y sarampión. Muchísimas gracias. No, eso no- Está bien, El está señor bien. llama, no. Y si no te curas, qué cagada. Ahí te viste bien, Ricardo. Señor, yo te pido disculpas por los boles de mi compañero. Porque soy un tipo en y tenés que respetar. Yo te pido disculpas, señor. curaste. El señor habló con mucha propiedad. Convencidísimo. Sí, ¿La verdad? Hay que claro. meter la lengua en la cagada. No me vayan a hacer ahí. ¿Cómo vas a saber? ¿A qué eso le va a decir? Dice, flores medicinales. Manzanilla, lavanda, caléndula, rosa y crisántemo. La No flor. es flor del campo, dice Amado Farina. Es azúcar del campo y viene de la vaca. Sí, azúcar del campo. Ahí también me pasa una. Repetimos, no es flor del campo, es azúcar del campo. No, Y pero viene- flor del campo es una hierba, es un. Bueno, este es un programa deportivo y todo comenzó con la pichicata del niño. Le bajó Sí, 4 sí. y ahora ya No, está el medio- fuego lo que. El no, fuego que- donde- sí.
Claro, Es el pueblo, Pero uno le vaya a no bajar está 5 articulado. pichicatas corriendo, no te va a Tres, quitar. tres. No, 2 más ya le metí. Tejazores. Contigo, Luis. La hierba no se le niega a nadie, Guampasí, hierba mate, Rubillá, conocer otras variedades, Pantanal, nativa, relajante, ya hierba mate, Rubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Hola. Hola, mi comandante dictador Arturo. ¿Por qué decir dictador? No sé cómo habla mucho de esto, hermano, pero por eso, no, mi comandante. Ahí la mesa, la sobremesa dice que vos sos dictador porque cuando hay que hablar un tema voy a imponer nomás ya, pues. No Pero sé. ese no es el punto, mi comandante. ¿Cómo se llama esa deportista que primero, en el programa, comandante? Primero, tu apellido que dijiste es bola al final. Después Joshua Coleman, que es Bueno, con su ya ex está, ya está. compadre. Ya está, otro día llama. Azúcar del campo es la caca del perro, ¿cierto? Dice. Jorge Ramos, nuestro Jorge Ramos. Azúcar del campo es la caca del perro. Ah, porque se vuelve blanca. Con el tiempo. Por eso es azúcar. Sí. Yo no sabía eso. Yo tampoco. Azúcar del campo, él es el excremento del perro. Entonces es real. Es real. ¿Es real? Limón no Bombero de caca es el honguito Ese sí con que crece en el pasto. Preguntarle a Alfredo, dice. Sí, ¿Está bien ese? sí, está bien. Bueno. Continuamos entonces. ¿Qué teléfono tenemos? Hola. Arturo, Sí. ¿tú vas a abrir una sección por mañana ahora ahí en Puebla Lo Grande? A la puta de emboren de timo será. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard Ecopaité. Contáctanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguirnos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 0673-221-011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. ¿Cómo se llama el dedo del bebé que no tiene No, igual? la así? pierna. La La pierna, pierna que no así no es. son Uno más iguales. larga que la otra. Así es, mira. Camburu yere. Cambú. Camburiru yere. Cambirurure. Camburiru yere. Bueno, sin intención, el Camburiru cambirurure. yere. Y ese, Camburiru. por ejemplo, ¿cómo se cura? Las Díganme señoras ustedes. Ese es creer rezaban. reventar. Bueno, una- ahí- Creer reventar. Ah, ¿vos te pasó? Rezaba. Camburu yere. Ese camburo, ese que se tira la pierna. Sí. Ese Se vos tira la te- pierna. Es como una especie de Solamente faja. alguien que sabe hacerlo. Una vez, pero- sí, te puede sí, dejar sí. atrás. Así mismo. A través de la fe, del, Si no te del deja. rezo. Pero es Cólico. una médica ñanala que Y hace eso. Exactamente. cuando vos tenías colitis que no te parabas, te estiraban del cuerito. ¿Conoces? Así mismo. Sí. Con azúcar También. del campo se hacía la horchata. Sí. Pero eso le contaba a un pediatra, por ejemplo, y No, claro. se te ríe más o menos en la cara. Parece un remedio de farmacia. Buen día, Arturo. Oralzón es recomendado para el niño Está Sosa. bien, un remedio de farmacia, está bien. Sí, pero No hay nosotros le publicidad damos a nadie, una no se hace solución, publicidad. una solución diferente. Más En el Brasil natural. se Sí, consigue. Puta, todo- Más barata la todo- solución. todo- Sí. todo- No, toda pero la vida, andate así, a la... Dame un Oralzón y No, 100 mil vaya te a ser sale. pobre. Sí, Arturo, 100 mil sale un Oralzón. Ese es el pie así, mira. Sí, acá está el sí, pie. sí. Ahí está tiene, acá está el pie chambú. Camburu yere. Y ese te agarra, Camburu. te tira y Camburu, después te sí. tiene que tomar un remedio. Ah, ese es el remedio. Ese es el más fuerte. remedio. No, Ahí cerca del trauma, ahí sobre General Santos, una famosa señora. Mi nena tuvo. Y dejé a cargo de la mamá, porque nos íbamos a los pediatras y compañía. Y después en un momento dado mi suegra me dice, déjame yo le voy a llevar a la médica. Y le llevó, no sé yo qué hicieron ahí, pero se curó. Y la criatura se pasa llorando todo Sí, el día sin llorando razón. mucho. Se pasa Después- llorando. Y después te dice que el del mimado, la enfermedad del perro, renguea. ¿Eh? ¿Ustedes no escucharon eso, veo? No. No, eso no. Ah, yo inventé. No, yo no digo que haya. No. Todo lo que Ese ustedes yo es palabra no- santa, no, lo que no. te digo no sirve. Echan toda la... No. No. ¿Cómo es? Camburuyere es la Camburu. pronunciación correcta. Y yo que diga así. Camburuyere. Camburu yere. Camburu yere. Escuchá cómo es la pronunciación correcta. Camburuyere es la pronunciación correcta. ¿Qué? Y sí, está bien, correcto. ¿Y vos qué dijiste? Después, Camburiru. Escuchan, Alfredo, que sos de encarnación.
Camburuyere es la pronunciación correcta. Correcto. Vamos a aprender, sí. Y después fuimos al pediatra Sí. y ya hay unas gotitas que vienen de procedencia francesa, se venden en la farmacia, producto químico ya, medicina. Y también soluciona el problema de los cólicos en los chicos, Muy bien. en los bebés. Muy bien, vamos a ir otra vez al fútbol porque nos hicimos un quilombo de la gran puta. Otra cosa para los niños, que generalmente le ponen alcohol en la panza para hacerle pasar. ¿Y qué hace? Le dan alcohol al cuerpo del bebé, no le cura al bebé, Absorbe porque absorbe a través de la piel sensible que tiene el bebé. Eso aprendí también. Yo no sabía, generalmente antes. Y el barro, lo medicinal que es el barro. Ah, eso sí. Te cura. Barro, nunca probaste barro para tu problema, Arturo. Ese es buenísimo. Ese es bueno. Pero el barro, Ese problema tengo yo, si no sé que... Claro, el problema de... ciática. Sí, claro, de El ciática. señor 12 en Saludos a tiene- Diego Caballero que fue a visitarme. El barro. Fisioterapeuta, Diego. El barro es maravilloso. El barro, sí. Para la propiedades. ciática, veo. Sí. Para todo, las propiedades Hay del un barro. centro 12 de Jovenau. Hace ese Y yo tengo que tratamiento. ponerme barro en dónde? Y En la con- espalda, acá sí, donde duele. con una... ¿Cuánto tiempo? O generalmente uno se mete en el barro, Arturo. Pero ese puedes poner tipo una faja también. Barroterapia. Barroterapia. Te faja. Pero Pero tiene ese es barro famoso, antiguo, bueno. Ese tío. ya inventó usted. No, No. Ese ya está animado. No, esa no, no una es cualquier medicina barro, que no te antigua. pongas tierra roja, que no es lo mismo. No, de barro, Y ¿dónde? tenés que comprar el barro especial. Sí, Yo no sé dónde se vende ese barro. yo tampoco sé. ¿Y si el barro Pero se yo pone sé en si la lengua al niño? un señor que hace No, tratamiento. para eso no. Te quitan los dolores, te quitan... ¿El barro? Sí. El barro, Sí. Vos no tenés ahí el barro... Paseo de los Barro yuyos, medicinal. Paseo de los Mercado, yuyos, paseo de los yuyos, y Barro, se vende. Vamos a cambiar de tema. Nosotros solíamos hablar antes con la Limpieza de la gente. piel se hace con barro también. Ahora entramos en el bloque de cosmética. Oral Zone, Oralzones, sí. 45.000 tom. Ya marchamos. Limón te sale de así 2000. se vende, mira. Y Espera un ratito. Oral Zone sale 45.000 tom. Limonzones 2000. El, ba- Limonzones. el barro medicinal se compra en el Mercado 4. Ahí está. Ok. Ahí está. César Orrego ratifica el tema de la criatura. Su hijo tuvo ese problema, le llevó a una persona para que le cure, le rezó y nunca más tuvo nada de eso. Sí mismo. Mira. A mí mi hija internada, que tenía problemas, tenía fiebre, vino una enfermera y le rezó, y eso fue santo. Pero como dijo, te va un científico y te dice que está loco. Y los pediatras Camburuyere. Cambiru. Hola. Hola, Sí. yo quiero confirmar antes que nada saludo a Alfredo, que ahora se llama Juan León Mallorquín, el barrio de Guasengó, cerca del arroyo Petivo. No, ese es otro, ellos huevos colgados de Nosotros somos únicos ahí. Ellos son huevos Nosotros colgados. estamos en Cerro Corá Bueno, e Independencia. Sí, Alfredo, ¿Qué es lo que quiere decir independiente al barrio con el huevo colgado? ¿Qué quiere decir? no, yo soy de Villa Cándida, de ahí nos separa la ruta. Sí, Irrazábal. Irrazábal. Muchísimas gracias. Sí, señor. Abrazo. Cambiruyerepea. Jorge Ramos. Hola. Hola, Luis. Señor. Te habla un pollero. Sí, señor. El bicarbonato de sodio es fundamental a la cuadramos. Es fundamental porque pegago de oro a plata o mía bronce. Ya homboera un poquitito de agua. Ahora discutimos la suciedad de puta y del baile. Eso es fundamental en la gollería. Para si sabe usar para el cuerpo humano, fundamentales. Y pongas el tamba de ¿Y cómo que se tiene que usar bien? ¿Dónde hay un error ahí? ¿Cómo No, pivó de esta de úramo, te puede quemar el estómago, y para malecena. Si tomas mucho, te puede quemar el estómago, porque es fuerte. El bicarbonato Una cucharita nomás. Cambures con leche, dice. Muchísimas gracias, señor. Buen día. Para curar frialdad se pone mentolina en el ombligo y por la colita también tomar té de manzanilla, igual es digestivo. Hola. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Y estaba bien hasta que Ricardo se pone morir hoy, ya está. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, Marcelo Andriotti, excelente el programa. Un nuevo comentario acá. Yo tengo mi hija desde chica, le salía acá en Bullere, Arurú, Oyeojea. Y la única forma acá en Morascueluque hay un médico que le cura rezándole
es muy efectivo. Como modo de comentario lo que están hablando. Gracias, muy amable. Sí, Francisco correcto, Ferrer sí. Lamento. Este ya es publicidad. ¿Y el hipo? El hipo te ponen el 7 ombligo gotas. o el algodón en la frente. 7 La gotas. mamá moja con la... Si la criatura tiene hipo. Ah, Y le pasa. Mi problema en la ciática se sienta sobre el ladrillo caliente. Acostarse no hace Acostarse, sentarse. pues, sentarse te va a quemar el traste. Te va a quemar el traste y no te va a solucionar la ciática. ¿Qué esto es? Elizabeth, senadora. Sé ¿de qué tema es este? No sé ni qué es. Bueno, vamos a cambiar porque... y hay poco más. Hola. Hola. Señor. Último puede ser, ¿le suena a Javier Cataldo, Arturo? Claro. Natural de la ciudad de Coronel Oviedo del Paraguay, proveniente de un modesto hogar donde viviera a la luz del 13 de diciembre de 1924. Desde muy temprana edad tuvo la vocación de prodigarse en bien de sus semejantes, eligiendo para el efecto el difícil y delicado arte de curar los males orgánicos que aquejan al hombre, aprovechando las propiedades curativas de las plantas medicinales. Hizo libro él. Libro, ahí te escucha, tanto iba, te escucha, ya te dedica a, por ejemplo, ya te dedica a, dice, es un remedio de preferencia para cualquier afección del estómago, mareo, digestiones difíciles, eructo, cólico, acidez, ventosidad, estreñimiento, situaciones irregulares, consecuencias de diversas inflamaciones, pues, una cantidad de remedios, por ejemplo, el Don Capiquí, excelente cualidad medicinal de esas plantas. Hay tanto para leer el libro de Javier Cataldo. Gracias, señor. Javier Cataldo hizo libros, varios Sí, libros. señor. Sí. Varios libros. La flora medicinal paraguaya. Ramón Silva, hoy paite Arturo de Ramón Silva. Hacíamos Maxi Noche y él decía adivinanza en guaraní, Ramón Silva. A guaraní, adivinanza. Maravillú. Maravillú, hacía Ramón. Qué bien, Víctor. Maravillú, hacía Ramón. El programa comenzamos a las 12 y terminamos a las 3 de la mañana. Hola. El remedio para el niño, ese Aracú o fuego que nosotros le decimos, hay un remedio que se llama Eurovir, que hay que tomar en pastillas. Ya está anotando, está tomando el niño. Muchísimas gracias. Hola. Sí, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Estamos esperando al presidente de la Olimpia, sí. Arturo, sobre el tema del cambullere, generalmente los médicos naturistas, estos que van la gente, también una metodología que utilizan es la de rasgar ahí la pancita de los niños con un gilet, y es para que le pase el dolor, como también el tema de la hidrocefalia o el ojeo que le dicen en guaraní. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. El deportista sabe que su momento debe obrar con criterio. Somos especialistas en construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertir seguro, invertir con constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751 Clásico Villac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Mes del amor, regálalo lo mejor. Auricular inalámbrico Colque contado, 139.000 guaranías. Se compran yo.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. Yo, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Bueno, dice que surgió otra vez lo de Lucena. ¿San Lorenzo? Sí. Están en negociaciones. A mí en Cerro me dicen que no, pero... A mí de Libertad me dijeron que no, sí. por eso, porque es Cerro el que decide, no Libertad. Cerro tiene los derechos federativos. Sí, es correcto. Exactamente. Pero los derechos de la venta, pero se le puede decir a Libertad. Vos te conformás con el 50%, esto para vos. Sí. Y yo vendo. Sí. Y yo me quedo con esto y vos te quedás. ¿Puede ser también así? Sí, pero Cerro es el que pone el precio. Sí, y la gente quiso negociar con Libertad. Y Cerro es el que... quiso negociar. Eso A mí me pasan el monto. Oferta de $2 millones por el 50% de Cerro y 30% de Libertad. 80% en total. No, le voy a regalar al jugador ahí. El jugador vale mucho más que eso. Pero yo no descalifico todo Claro, para no, nada. sí. Estuve averiguando nomás mi parte en la gente de Cerro me dicen que no. ¿De qué esperar? ¿Es que no tiene otro? Sí, no.
No tiene. ¿Y Palau qué se hizo, Palau? ¿Dónde anda Palau? No. Todavía Está sin no club. tuvo Y queremos hablar con Palau también. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Arturo, ¿algún día será que podés repetir esa anécdota que me contaste hace mucho tiempo? Cuando donde vos habías viajado a Brasil y tomaste un colectivo y le preguntaste el lugar donde querían llegar, pero había quedado en el mismo lugar y si pueden recorrer todo y volviste al mismo lugar otra vez. ¿Te acordás de eso? ¿Cómo es? Te subiste en un colectivo y me preguntado dónde quedaba cierto lugar en Brasil. No, pues eso fue. Ya volví ahí frente quedaba donde yo tomé. Si tienes que recorrer todo Brasil, lo volviste. No, pues no, es que me hicieron. Vos te reí de mí, será. ¿A dónde te fuiste, Arturo? Hola. Arturo, tengo el Pojañaná para la impotencia, en serio te hablo. ¿Y después qué está hablando de pito parado? No, pero ya que estamos hablando. No, ya sé, pero va a ir los muchachos que escuchan. Mira, la hoja de banana, saca por lo menos 3 grandes hojas de banana y te desnudas completo y te pones. No. Dejate, vamos a caer. Ya. ¿Para qué? Estamos todos locos, hola. Arturo. Sí. Te quería preguntar, no, lo que dijo el señor que dijo que el cambio ya se cura con rayando la panza del bebé. No. Gracias. Esto no es cierto, Arturo. Gracias, señor. ¿Por qué no contar la historia de Cagliostro, Óscar Ayala? Cagliostro. El filósofo, pon el campo ahí, Cagliostro, creo que es. Cagliostro. Filósofo Óscar Ayala, mi cariño para oír la familia, no es así. Médico, alquimista, ocultista, Óscar Ayala, ¿qué es? Conde Alessandro di Cagliostro. No, estamos hablando de un astrólogo. Y sí, el mismo. ¿Qué dice? Alquimista, médico, Rosa Cruz. Nació en una familia pobre en Palermo. No. A ver. Ese ya está, ese es el seudónimo que yo conocí en Villarrica. Otra cosa estamos hablando. No. Estamos hablando quién es Cagliostro originalmente. Contigo, Luis. El territorio Visión es un territorio de beneficios porque estamos donde vos estás. En San Bernardino tenés beneficios exclusivos con todas tus tarjetas de Visión Banco. Entérate de todos los beneficios ingresando a visionbanco.com/territorio Visión Banco o escribinos al WhatsApp 021-414-3000 en Visión Banco. Vos estás primero. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en decoración, preferencia y uso Fortín República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sassi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida El Cibellala, pasos del viaducto de General Santos Sanicero, proyectando juntos. En Super Espuma, sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar del birrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos no locales. De Casa Central, Sevillana, Casa de Reídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera. Parque de San Francisco, Caguazú, de la Loteadora Inmobiliaria, sobre la ruta número 13, a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresa a nuestras redes como La Loteadora Inmobiliaria o llámanos al 443-600. La Loteadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Renta Magna, herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández Río, a rentamag.com.py. Estilugar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casimiro Mendoza, Concepción. Estilugar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrí las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco.
San Cristóbal, depósito de materiales de construcción. Materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en Recipayana, Casa de la Victoria. Seguimos en Facebook e Instagram, teléfono 613-130 o al WhatsApp 0982-666-339, depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. Con las tarjetas de crédito Bancabo puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000, promo válida del 12 al 16 de febrero. Bancap, un banco con raíces. Bueno, ¿qué más novedades tenemos? El movimiento de la intermedia que se está de a poquito los equipos en Santaní, lo de Leiva. Wilson Leiva. No, es Wilson Leiva que está sumando a Santaní. Tobías Arevalo, el expresidente del el hijo del presidente, del expresidente. Está volviendo también allí. Inocencio Velázquez, algunas de las caras nuevas que está presentando en sus redes sociales Santaní. Lo último, lo de Wilson Leiva, que se había lesionado en su momento. Sí, él tuvo una lesión fea, rotura de ligamento cruzado en Guaraní. Después volvió a Libertad, que es el dueño de su pase, y nunca más jugó. Hace 2 años que no tiene participación en tenía muchos problemas en esa lesión del tendón de Aquiles. También que se llevó a romper en su momento, tiempo atrás. José Cañete también fue presentado por 3 de febrero. Zaguero central que estaba en Honduras. Con Troglio estaba jugando. Ahora regresa porque en su momento ya había jugado 6 meses en el 3 de febrero. Muy bien, saluda a Luis Roja en la sintonía de la radio. Luisito, un saludo para vos. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras sin moverte de tu casa ingresando a la página web rubendariocomercial.com.py o nuestras redes sociales. Para más consultas llámanos al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 30 años evolucionando junto a vos. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en seguros, Abril Mariscal López 5377, teléfono 609-509. ¿La informativa cómo la van a comenzar todavía, verdad? Hasta aquí no. Nada aún. Aún no. Nada aún. Primero tendremos seguro la confirmación de intermedia y después bajando a las demás categorías. Es que así va a ser, Alfredo, por más de que... Me río para no llorar. Por más de que sabemos tu postura que no te gusta, pero... Gracias. Lastimosamente va a ser así. Intermedia primero y después... Discriminatoriamente es así. Discriminatoriamente, aunque la FIFA dice que tiene que ser inclusivo. Imagínate que a Cavani le multaron cuántos $1,000 por haber dicho negrito. Negrito, sí. Suspendido incluso un par de partidos en Inglaterra. Nosotros hace un año que están sin trabajo y otro año que no veo una mejora así sustancial para soñar con esa posibilidad. Igual es esperanzador, me parece, el hecho de que ya se apruebe lo de intermedia por lo menos. Es un paso adelante. Sí. Vamos por diferente al año pasado por lo menos ya de entrada. No, si no vamos a terminar con... Sí, equipos el torneo. La intermedia es vital como para reactivar el modelo normal de primera mismo, y el premio a la Sudamericana y todo lo demás. Ahora preguntaba yo, si por ejemplo comienza la intermedia y Guaraní de Jesús sale campeón y sube a primera división, ¿en qué estadio va a jugar cuando vaya a primera división? ¿En el de Petirosi está habilitado como para jugar en primera división? Estaba en la lista de los estadios para inspeccionar. No, de primera te digo, de primera. Claro, de primera ya sería otro proceso. Por eso, en caso de que suba, no vaya a ser como... Ahí ver la opción del nuevo estadio. El nuevo estadio de Encarnación también está. Pero ahí tiene la posibilidad de estar deambulando 6 meses por lo menos en cualquier estadio mientras esté su la Encarnación es muy largo todavía de poder habilitar. No, anoche nomás estaba pensando en esa posibilidad, la poca previsión que tenemos de los torneos, cómo se dan. Sobre todo para que llegue a primera división, ¿verdad? Porque pueden igual llegar. Hay un tiempo, tienen como 2 meses como para ponerse a punto. Si no, como decía Ricardo, al comienzo andan de préstamo. Yo te digo para el estadio en caso de que suba a primera división. Por ejemplo, Carapeguá tardó un torneo para tener estadio y mientras venía a jugar a Itagua, jugó en otro estadio. Santaní lo mismo, Santaní hizo muchos partidos local en cancha del 12 de octubre hasta tener estadio. Así es. O sea, tiene esa facilidad de tener un tiempo todavía como para poner a punto el escenario. Lo que sí, cuando se reanuda la intermedia, esta intermedia me parece que va a estar más atractiva que en años anteriores. Ojalá. Por el premio, por los equipos. Los equipos también. Ojalá por los planteles. COVID no moleste. Sí, van a ver competencia. Muy atractiva. Sí, Guaraní no es de Jesús, es de Trinidad. Jesús Trinidad. De Trinidad, Jesús Trinidad. Bueno. Sí, igual.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía, con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A., con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-3708. Seguimos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A., 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web .farma.com.py o llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Ahora sí vas a poder capturar tus momentos épicos con la mejor calidad, porque llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Series a Paraguay. Reservalo ingresando a samsung.com/py y podés recibir de regalo un Galaxy Buds Live o un Galaxy Smart Tag. Reserva el tuyo hasta el 11 de febrero, nuevo Galaxy S21 Series. Hasta 40% off en Luomo, sí, escuchaste bien, hasta 40% off para renovar tu outfit de oficina. Pasa por un local Luomo hasta el 7 de febrero y aprovecha estos descuentos. Para más información, búscanos en redes como @luomopy. En Electroban contamos con super descuentos por el mes del amor. Televisor Tokyo Smart de 32 pulgadas más speaker JBL Flip 5 resistente al agua. En cuotas de tan solo 235.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Ya, japa Electroban. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061 574 42 o en el kilómetro 5 media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorosante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Estamos con el presidente del Olimpia, señor Miguel Brunote. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal todos acá en la mesa? Un placer Bien, saludarse y disculpen la demora. No, por favor. ¿Por qué se te ocurrió, quién te sugirió recorrer los medios? Recorrer los medios, lo digo con mucho respeto. Y la verdad que no es tanto mi tema, ¿verdad? Como sabes, lo mío es más no, pero la pregunta, la mía es muy franca, la mía es muy franca. Sí, la verdad que se organizó ya hace una semana, ¿verdad? Y fue una sugerencia de todo el equipo de que antes de que comience este torneo, que salga a dar la cara por un lado y que comente un poco las cosas de Olimpia. ¿Hay cosas que te preocupan más que otras como presidente del club, cosas que querés decirla, abierta a todas las preguntas? ¿Tu vida cambió como presidente del Olimpia? No, totalmente, o sea, y vos tenés que enfocarte un poco en el empresario para entrar en otra vida y ahora. No, acá la verdad sí, no, totalmente, o sea, yo te diría que en realidad mi vida comenzó a cambiar cuando me metí en la tesorería, que tampoco fue una misión tan fácil en la parte financiera del Club Olimpia. Ella empezó a cambiar mi vida, ¿verdad? Pero lo de la presidencia fue más bravo todavía, pero sobre todo por la manera en que se vino todo. O sea, si vos me hablas de una presidencia donde uno tiene una transición, tiene un esquema, un cronograma de trabajo, es diferente, pero a mí me tocó asumir la presidencia de una manera sumamente complicada, abrupta, de un día para otro. Pero conocer la casa. En medio del torneo. Pero conociendo la casa. Sí, la ventaja sí es de que, por supuesto, como tesorero uno siempre está muy cerca del presidente, entonces hay muchas cosas que uno ya va haciendo escuelita, ¿verdad? Uno ya va aprendiendo, o sea, tampoco no es que uno entra totalmente sin saber lo que está pasando. Eso sí me ayudó muchísimo, pero de todas maneras, y además agregándole que el 2020 fue un año tremendo, fue difícil, o sea, digamos que no fue la mejor manera de arrancar, pero por suerte terminó bien el año pasado. Pero vos como voy a hacer un término, integrás un equipo sin ser presidente, como fue lo anterior, pero cambia mucho con la presidencia de un club. Las responsabilidades son distintas. Vos sos la cara del Olimpia, guste o no guste. Los reproches para vos, el éxito compartido entre todos, porque esa es la vida.
El éxito se comparte, no que vos no quieras compartir. Pero cuando vienen los problemas, los disparos van para una persona. No, totalmente. Y yo realmente eso sí lo aprendí a la dura, porque los 2 primeros meses de presidencia, digamos que yo no era la persona favorita del olimpista, ¿verdad? Por varios motivos, y a lo mejor inclusive por la contratación cuerpo técnico, no le gustaba. Había muchas cosas que además el perfil mío es diferente, o sea, no, lo mío no es estar mucho en las redes, no soy una persona tan visible. Y bueno, y eso no fue del agrado del olimpista al arrancar, eso todo hizo que sea mucho más complicado, ¿verdad? Pero por suerte eso es lo lindo del fútbol. Lo lindo del fútbol es que con un campeonato ya es como que todo se facilita. Dijiste vos, que vos tenías el panorama acá. Campeón, la tranquilidad. No ser campeón, un fracaso. Sí. Y había que administrar las emociones, ambas emociones. Y yo creo que vos tenés que estar preparado, porque es una nueva etapa en tu vida. Todo ese manejo institucional es muy pesado y vos sabrás muy bien. Vos te vas encontrando con sorpresa, y no hay ningún estudio que diga, sorpresa, esto lo voy a resolver así. No, y sobre todo cuando sos nuevo, en cualquier posición, en cualquier laburo, el entorno también te afecta diferente, en el sentido de que en un momento dado, y hablemos, por ejemplo, el tema del cuerpo técnico, pues fue uno de los temas bravos en su momento, todo el mundo decía, no, este no, cuando que uno estaba convencido de que para lo que se venía con un torneo de esa manera, del mata-mata después y compañía, que sí era, y por todo lo que yo había visto en Olimpia, ¿verdad? En lo que es la parte mental, la parte física del plantel, para mí sí era el cuerpo técnico, pero cuando todo el mundo te dice, en un momento dado uno dice, bueno, ¿por qué todo el mundo dice que está mal, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son los momentos donde a veces te sentís un poco solo, ¿verdad? Donde te sentís un poco solo y decís, bueno, finalmente es como vos decís, si sale bien... El éxito de todos. Claro, pero en este caso también tengo que decir que por el esquema mío de trabajo, yo trabajo mucho en equipo, o sea, yo no tomo las decisiones en forma solitaria, en todos los ámbitos, ¿verdad? La parte deportiva, la parte financiera, tenemos la parte de deportes amateur, o sea, Olimpia no hay que olvidar de que lo más importante es el fútbol, es lo que se ve, lo más visible, pero Olimpia es un mundo, Olimpia tiene muchísimas cosas que administrar y solo se puede trabajando en equipo. Yo tengo un muy buen equipo en la comisión directiva. Hablando de equipo y hablando, Bacedas, ¿qué función cumple Bacedas? ¿Es un mediador, no es un mediador? ¿Qué hace con vos en la presidencia del club? ¿Cómo hace con Pipo Gorosito? ¿Hasta dónde puede y hasta dónde no? El director deportivo. Sí, mira, ¿este es su cargo? Sí, mira, yo te comento, en realidad ya cuando estaba en la tesorería siempre el sueño mío fue de profesionalizar el club todo lo que se pueda, y en varios ámbitos se logró profesionalizarlo, y también lo teníamos que hacer en la parte deportiva, o sea, era el momento de hacerlo. Y ¿qué significa eso? Nosotros estamos muy acostumbrados de que los directivos estén en el día a día, en muchas cosas, en el fútbol están en muchas cosas. ¿Y qué hace eso? De que cuando vos tenés un cambio de directiva, el día de mañana hay un cambio de directiva, de repente el club se tambalea, inclusive con la figura del presidente. La idea era armar un equipo profesional donde efectivamente uno habla de un director deportivo y nos confundimos a veces con el rol. No es que simplemente porque sos un excelente exjugador o ya podés ser director deportivo. El director deportivo es una profesión. Un director deportivo tiene que entender de la parte comercial, tiene que entender un poco la parte financiera, tiene que entender un poco de contratos, de compra-venta de jugadores. Un hombre de confianza debe ser. Claro, y además tiene que ser hombre de confianza, y en el caso específico mío, para mí muy importante, tiene que ser buena gente, ¿verdad? O sea, nosotros venimos de un esquema, para terminar. No, pero no es Baceda no es el tema. Y por eso, y vuelvo a Baceda, y estoy hablando de Baceda. Nosotros en su momento veníamos de un cuerpo técnico de buena gente, un Dani Garnero, buena gente. Entonces nosotros sabíamos que esa era la línea y tenemos un plantel de buena gente. Entonces, yendo a lo que vos decís de confianza, clave para mí es de que el director deportivo no solamente sea profesional con experiencia,
sino que también tenga ese perfil de buena gente, nos contrate después un cuerpo técnico que también sea buena gente y profesional. Entonces, el rol de un director deportivo bien hecho es sumamente complejo, y lo que hicimos es pusimos 2 personas al lado de él, 2 paraguayos que ya forman parte del staff de Olimpia, que ya están ahí, para que ellos vayan aprendiendo. Y el sueño mío es que a lo mejor en 2 o 3 años ya estén preparados y tengamos nuestro equipo. Yo te dije Baceda no es porque hay muchas cosas, no vamos a puntualizar solamente Baceda. ¿Quiénes son cuáles son las personas que están con él? ¿Quiénes son? Él tiene un equipo de 3 personas más, sí, ¿verdad? Y Gorosito son 5. En total, entre ambos son 10 personas. El equipo total entre Bacedas y Pipo Gorosito es un equipo de 10 personas. ¿Y tienen un experto, el equipo de Bacedas tiene un experto también en tecnología, porque hoy la tecnología es clave en el tema del fútbol, maneja muy bien el tema de la tecnología. Y la otra persona es un experto en lo que es scouting, en lo que es reconocer futuros cracks, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambas personas, Pipo Gorosito y también Cristian Baceda, tienen como misión el tema de la formativa, ¿no? Tienen que ayudar con los chicos, que también fue parte del perfil que elegimos con el técnico Pipo Gorosito. Anteriormente, en la época de Alfredo, estaba el director deportivo de las formativas. Sí. ¿Es verdad? Sí. Había vos sabés muy bien, Miguel, un director deportivo de las formativas. Sí. Tenía su cargo, y puede ser una excepción la reserva, otras divisiones, pero la formativa. En este caso, todo engloba. Sí, porque justamente lo que nosotros encontramos hoy, don Alfredo lo va a poder, digamos, de su conocimiento, es de que era como 2 mundos. Era como que vos tenías un director deportivo, cuerpo técnico, sí, todo un esquema de la formativa. Sí. Y tenías otro que era la primera división. Sí. ¿Y qué hacía? Cuando vos querías traer un chico, querías empezar a subirlo, tenía que pasar por toda una fase de acostumbrarse al sistema de juego y compañía. Entonces, lo que hicimos hoy, básicamente, hay un director deportivo que maneja ambas cosas, pero él dentro de su equipo tiene a alguien que a su vez trabaja con Quique Landaida y compañía, pero es, digamos, mucho más integrado para que los chicos ya tengan esa posibilidad básicamente de entrar a primera sin tener que acostumbrarse meses y meses. O sea, está mucho más integrado de lo que era antes, lo que teníamos antes. Sí, sí, va evolucionando, así como usted dijo, la tecnología va evolucionando. Y la presencia de Baceda con Gorosito. Pero Miguel Brunote, presidente del Olimpia, tiene que estar. Los presidentes tienen que estar. Vos tenés que estar, Miguel. No digo en el día a día, pero la presencia de un presidente viendo sería lo ideal. Sí, Arturo, pero tenemos que entrar en una transición donde el presidente tiene que estar en momentos claves, tiene que ser una herramienta del cuerpo técnico. El cuerpo técnico tiene que llamarle al presidente, vení pues Miguel, vamos a charlar de esto, o ahora es el momento que entre o no al vestuario, o el director deportivo. ¿Vos estás cambiando, estás orientando de otra manera? Estamos tratando de ir por ese lado, porque acá, vuelvo a decir, yo creo que ese esquema de antes, ¿verdad? Y algún legado uno tiene que dejar también, porque somos personas diferentes. Yo creo que el esquema de antes, donde el presidente entraba y decía ponga huevo y qué sé yo, ya no es. El presidente de vestuario, digo. Sí, no, y puede ser de vestuario, pero de otra manera, pues yo particularmente creo también que hoy el jugador de fútbol también es una persona instruida, ya no es alguien a que solamente hay que picanearle. O sea, a lo que quiero ir es, yo creo que eso también ha evolucionado con lo que dice Alfredo, con la tecnología, ¿verdad? O sea, hoy yo esa necesidad, sí es lindo entrar de repente y decirle, bueno, triple premio, ¿verdad? Pero básicamente mis entradas al vestuario hoy duran 1 minuto. Entro, le digo, perfecto, y próximo partido premio doble, está todo bien y me voy. Hasta ahora hay mucho. Como ahora va a usar contra Libertad, yo creo, presidente. Y puede ser. Pero viste, no se te va lo de antes otra vez. Hagamos la forma es diferente. No está comunicado para cuestionarlo, está para entenderlo y para comprenderlo. Porque esa es la realidad. Vos, mientras Miguel no te diga, yo quiero manejar así, tiene que entenderse que es así.
Entonces, Alfredo le preguntaba, ¿y el premio doble? ¿Y vamos a ir al viejazo entonces? Porque así se él lo había dicho. Hay sistemas, hay modelos que es muy difícil puedan cambiar y que el jugador percibe cuando entra el presidente. yo le hacía referencia a lo que él hacía referencia. Si uno está perfecto es lo que decía, eso no va a cambiar. Hay partidos especiales donde tiene que haber un premio. El presidente, pero ¿dónde está? Los jugadores también son así. Y el presidente vino. Pero ahí está el tema, que tiene que ser el equipo profesional que está en el día a día, que sepa usarlo al presidente como una herramienta. No porque el presidente se despertó, pire por A o pire va ahí y se mete al vestuario y grita y qué sé yo. No, tiene que ser algo mucho más planificado y organizado. Si el cuerpo técnico con el director deportivo dicen, sería bueno que el presidente le dé una charla a los jugadores mañana, antes de la pretemporada, le dé la bienvenida, o antes de un partido importante, ahí tiene que estar el presidente, ¿verdad? Por supuesto el presidente va a estar cuando hay algo que no está funcionando, también va a estar. Miguel, yo no sé quién va a hacer la transmisión del caso, pero que te habrán dicho a vos, andan a hablar presidente vos. Andan a vos presidente. Claro. Te quieren el presidente. Y eso va a ser siempre más en este país. Claro. Y más acá. Más acá. Entonces Miguel Brunote no puede decir, ahí está el director deportivo. Para eso delegué. Ahí está su equipo. ¿Qué yo voy a hacer? No. Esta vida tuya cambió, Miguel Brunote, muchísimo. No, totalmente. No. Una cosa es la teoría, otra cosa son los complementos y otra cosa es el protagonismo. Y el presidente del Olimpia tiene que tener protagonismo estando. O si no, no van a entender el mensaje. Sí, yo lo bueno que también tiene este campeonato es de que me confirma de que estoy por el camino correcto. Si vos me decís de todo lo que te estoy diciendo, todo este bla que te estoy diciendo, déjame terminar, Arturo. Si yo te digo todo esto de que quiero cambiar la filosofía, la estrategia, y hubiésemos perdido el campeonato, yo hoy acá no podría hacerme mucho el macho y decir, che, yo quiero cambiar una estrategia, un sistema. Hoy yo puedo hablar de que queremos cambiar el protagonismo de un presidente, que queremos ser más profesionales, y lo puedo hacer diferente porque gané el campeonato. Sí. Entonces, y yo tengo que aprovechar el momento porque yo sí creo en eso, y siempre lo digo, en Europa no se le conoce al presidente. En Europa, de los 10 clubes principales acá en la mesa, a lo mejor conocen 2. Hay presidentes rentados también. Inclusive eso. Y hay empresas que eso no sé, pero a lo que quiero ir es, nosotros tenemos que salir de un esquema donde efectivamente, y repito, acá no es que Miguel Brunote ahora quiere dedicarse a otra cosa, quiere descansar, no es por eso. Pero yo creo que la función del presidente tiene que ser diferente si queremos profesionales. Entonces, si a mí algo me pasa, o mañana me voy, el club sigue navegando en aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque ya tenés el esquema profesional armado, donde efectivamente la presidencia pierde ese peso que tiene. Hoy en día, uno lo decapita a un club, lo saca al presidente y se tambalea el club. Todos los clubes, no hay un solo club en Paraguay que vos podés decir, cambia. Bueno, puede haber uno, pero a lo que quiero ir es, generalmente hoy es así, y eso tenemos que cambiar, no tiene que depender del presidente. ¿Esa idea tuya de cambiar es compartida o aceptada? Y es un proceso, por suerte en la gran mayoría del equipo mío, la comisión directiva, es aceptada. Siempre hay algunos que tenés que convencer un poco más, un poco menos, pero de vuelta, el campeonato te ayuda hasta en eso, no solamente para afuera, el campeonato también te ayuda internamente a convencer a la gente, al todo el equipo, qué camino querés ir. ¿Cuántos son ustedes en la cabeza? 18. No, los visibles. Y lo que pasa es que en realidad los 18 todos tienen funciones, ¿verdad? Vos tenés un equipo de 4 que están más en el tema fútbol, hay un equipo 5 que está en la parte financiera, tenemos 3 que están en la parte de infraestructura, tenemos mantenimiento, deporte amateur son 4, o sea, hoy en día no hay uno solo en la comisión directiva de los 18 que está de figuretti. Están todos trabajando. Todos laburando. Y vos sabes muy bien, Miguel Brunote, que a cambio es más importante el resultado que una nueva lumínica en el complejo de alto rendimiento. Que todo el resultado futbolero. ¿Cómo vos llevas eso? En la edificación del proyecto Olimpia, dependiendo del resultado, porque es así. Todo lo que hagas en la grandeza edilicia o institucional tiene que estar reflejado en los resultados del partido. Totalmente, y te puedo dar un buen ejemplo
en el 2020, que fue un año desastroso, no solo para Olimpia, sino para todos. Fue un año deficitario importante, en el caso de Olimpia aún más, porque justamente hicimos muchas inversiones en un año donde hubo muy poca recaudación, pocos ingresos. Entonces ha sido un año muy complicado, pero no por eso nos quedamos quietos con las contrataciones. O sea, sí cambiamos el perfil de las contrataciones, pero más por un tema deportivo. Hoy estamos contratando mucho más a los chicos, estamos apuntando mucho más a la juventud, estamos trayendo un jugador de vuelta de Brasil, lo de Ramón Sosa, Jordan Santa. O sea, hay un perfil, pero que no tiene nada que ver con lo financiero. O sea, las contrataciones que hicimos nosotros apuntando a la juventud apuntan mucho a lo deportivo. En lo financiero también, o sea, lo más fácil hubiese sido no contratamos a nadie, nos quedamos con lo que tenemos y vemos lo que pasa. ¿Por qué? Por la situación financiera. Ahí está lo que vos decís. Ese es el buen balance que tenemos que hacer. Hay cosas de infraestructura que queremos hacer. Hay muchos planes que tienen que seguir avanzando. ¿Hay qué temas que no querés tocar? Ninguno. El libro abierto es lo que vos Derlis González. Cuando yo te dije en radio, Derlis, que compraron el pase de Dinamo de Kiev, que habrán pagado lo que pagaron. Dinamo de Kiev. Que sí. Pagaron lo que pagaron. Y compraron el pase. ¿El 100%? El 50%. 50%. ¿Cómo hacer cuando vos, si el 20 se vino abajo económicamente con una deuda con el Dinamo de Kiev? Pagaron, no pagan, el jugador no se expone porque lamentablemente para Olimpia se lastimó, o si no, estando en la presión del becazo, estaba en vidriera. ¿Cómo hacer con Derli? ¿Qué acarrea eso? Y es negociar. Acá en Olimpia, lo primero, yo aprendí dos cosas en Olimpia cuando entré como tercero. Uno es mendigar, sí. O sea, que lo hablamos, sí, uno de los primeros programas. Sí. Te convertí en mendigo profesional, eso es lo primero. Y lo segundo es negociar. O sea, nosotros tenemos varios, y yo hablé de grandes gastos que tuvimos nosotros en el año pasado. Está lo de Derli, lo de Adebayor y el centro de entrenamiento de $4 millones. O sea, ahí está hablando más de $10 millones, básicamente inversión, en un año donde tuvimos casi 5 o 6 millones menos en recaudación. Entonces, por eso te hablo de la tormenta perfecta. Pero ¿qué haces? Te pones a disposición de tus acreedores y le decía a la gente, mira, yo no te puedo pagar esto, pero acá estoy, te puedo pagar esto, mañana te pago esto. Y lo importante es que una vez que dijiste, cumplas. Que cumplas. O sea, si le decís, mira, te voy a pagar en 6 meses, te voy a pagar en 8 meses. ¿Por qué tocaste a Adebayor? ¿Te pica? ¿Se equivocaron? No, porque fueron las 3 grandes inversiones que hicimos. Pero esa fue una jugada, una posición de Trovato en traerlo. De todos nosotros. Pero fue una pérdida de Adebayor, presidente. Claro, pero acá es el tema, porque justamente me habían preguntado eso, ¿verdad? Hoy, con el diario Lunes y con la pandemia, claro. Si vos me hubiese dicho en marzo, ojo, se viene una pandemia, se suspende el fútbol, no lo traía. Así de simple es. Pero el plan que teníamos con Adebayor realmente fue un plan brillante y que empezó bien. Nosotros llegamos a más de 30.000 socios al día. El plan. La combinación de lo marketinero, pero también lo deportivo.Nosotros lo vimos, no sé, 2 o 3 veces. También, la idea era... No es reproche, Miguel, pero vos sos hombre de empresa. No, el marketing que te dio Adebayor, con la ocupación de la prensa extranjera, que lo quería fulano, y Olimpia de Paraguay lo tiene, y Olimpia de Paraguay lo tiene. El sponsor de Olimpia tiene a Adebayor. El hincha común va a ver la Adebayor. El socio aporta por Adebayor. Y eso, con el debido respeto de Adebayor, yo no estoy diciendo, es el marketing propiamente dicho de su figura. Eso acrecienta ingresos en todos los órdenes. Hubiese sido un brillante negocio lo de Adebayor, y yo creo que hasta en lo deportivo, porque no tuvo la oportunidad, si no pasaba lo de la pandemia. Entonces, pero cuando a mí me preguntan hoy, repito, con el diario del Lunes, y me dicen, ¿fue o no fue buen negocio? No, ¿cómo voy a decir que sí fue negocio? Si apenas jugó, no pude vender camiseta, se me paró todo. A eso nomás me refiero. Y se hizo expulsar. Un error de un profesional que no se concibe. Lo que pasa, era chiquito también el rival. No. Yo, dirigente, le pago a un jugador ese dinero y levanta la pierna y lo echan. Porque hazte de fama y échate a dormir. En la historia, y no en contra de Adebayor. Yo no estoy hablando de que busqué esa razón para decir lo que digo. Adebayor figura en el fútbol inglés como el jugador de mayor falta, el tercero. Sí, señor. El tercero. Sí. Y por eso yo lo veía a Adebayor más centrado, por presencia, de fama. Yo no digo que esa pelota que se perdió contra el ángulo izquierdo, ¿contra quién está eso fue? ¿No contra quién fue el ángulo izquierdo? El cabezazo. Ese llegaba al gol y
Y bueno, era Sí, de Bayona. Arturo, por eso te digo, pero nosotros no fue solamente algo marketinero, eso lo quiero decir. Realmente teníamos la expectativa que también nos dé algo en lo deportivo que, repito, lastimosamente no se dio. Pero fue una táctica de marketing impresionante, fue. Pero Totalmente. Y el mundo del fútbol se maneja de esta manera ahora. Más allá del resultado, que si hubiera sido que Adebayor andaba bien en Olimpia, iba a ser la gran contratación. Si Miguel Brunote, presidente del Olimpia, no le gana Libertad, si Miguel Brunote, presidente del Olimpia, lo hace en los puntos que necesita de entrada, en ruedas corridas, para fechas corridas, ahora, después entre semana y viene, y logra el punto ideal, los puntos, le va a dar un colchón extraordinario, porque ese es el fútbol, es cruel por donde se lo mire. Miguel Brunote vive con el resultado encima en su mente, ¿o estoy equivocado? Totalmente, o sea, pero yo creo que eso sí, ya lo aprendí inclusive de la parte financiera, porque digamos que yo viví todos esos golpes. Repito, arranqué siendo golpeado y yo sé de que en este momento somos campeones y que el domingo esperemos ganar y que siga la tendencia, pero también te puede pasar en el fútbol que te va mal. Y ahí es donde tenés que tener la piel bien gruesa. Hay que tener la piel bien gruesa para aguantar los malos momentos, pero también hay que ser muy inteligente que en los buenos momentos, cuando sos campeón, no te subas al gran caballo blanco, ¿verdad? O sea, hay que tratar de mantener siempre el mismo perfil. Como también vos internamente sabrás si la gente de Olimpia te quiere, si no te quiere, cómo se manifiesta, porque interiormente vos podés decir, aquí sí y aquí hay rechazo, porque así es el fútbol. Entonces, internamente, ¿cómo estás vos? Porque un día hablaste de las redes sociales, te pegaron duro a vos. Y a Gorosito también. Sí. Entonces, la exposición de Miguel Brunote es muy grande. Con Gorosito primero, Brunote, Gorosito. Pero los dos ganaron un campeonato ya. Tienen la tarjeta de crédito habilitado. Sí, pero toda en la vida es circunstancial. Sí. Y todo es presente. Se puede quedar sin foto. Todo, no soy fatalista, Miguel. Yo no te pongo en el banco de acusados. Bajo ningún sentido, porque hay tu esfuerzo y tu dedicación en Olimpia. Y hay muchas cosas que va a dejar por Olimpia. Aunque venga con este discurso de delegar, no lo vas a delegar. Hay cosas que va a resolver la vos y vos, especialmente en las malas situaciones. Entonces, ¿cómo vos crees te ven a vos? Es la pregunta que te hago. ¿Cómo te ve el hincha del Socio Olimpia? ¿Cómo le ve a Miguel Brunote? ¿Cómo lo ve? Sí, naturalmente hay que preguntarle al hincha. Ahora, si yo te puedo ser muy franco, voy a repetir algo que dije como hace 3 o 4 años cuando estaba en la tesorería. Creo que fue una asamblea o algo, porque había alguien ahí que levantó la mano y me dijo que no hay que festejar los balances. Me acuerdo bien, no hay que festejar balances. Y yo le había contestado en su momento, yo la verdad que no estoy aquí para que me quieran. O sea, no, mi rol acá no es que me quieran. Yo tengo que hacer las cosas, tengo que lograr objetivos para el Club Olimpia. O sea, yo no voy a hacer cosas para que me quieran. Y yo creo que una demostración clara fue a lo mejor lo del cuerpo técnico. Yo, a lo mejor, en las redes te daban 5 opciones, y eran opciones inclusive posibles en su momento. ¿Por qué? Por la situación del momento, y a lo mejor yo elegí al técnico que menos querían. O sea, para decir más claramente el menos laureado. El menos laureado, o sea, yo podría haber tomado un camino, es más, le digo más, yo podría haber tomado el camino más cómodo y no haber hecho un cambio de técnico después de ese partido con Guaireña. Seguir con el mismo técnico. Con Landaira. No, con Guaireña, cuando lo sacan a Garnero. Perdón, después viene Landaira, que lo sacan a Landaira. Sí, pero ahí comienza el tema. El segundo tema va cuando finalmente tomo la decisión, porque me parecía de que terminó un ciclo y que había que hacer algo por el poco tiempo que nos quedaba. Me acuerdo cuando finalmente lo designo a Quique Landaira como técnico, me mataron las redes y me dijeron, pero este no dirigió un solo partido en primera división. Pero me mataron, me dijeron, él está, no sé, San Lorenzo, cuando eso... ¿Y qué pasó? Ganó los primeros 3 partidos. Cuando finalmente concretamos, me matan de vuelta porque lo saco a Quique. Cuando lo saco a Quique, ya para que entre Pipo, me revientan de vuelta. O sea, no me hice querer ni el primer cambio, ni el segundo, y mucho menos pues, con el tercero. Entonces, yo lo que creo es de que en esta función de presidente uno puede tener esa opción. ¿Quién le dijo a Garnero que no va más? Yo. ¿Cómo le dijiste a Garnero no va más? No, fue después del partido de Guaireña, a la noche, ya fue tarde,
¿verdad? Y después de haber visto el partido, y no hay un tema lógico, porque mucha gente del equipo me preguntó, ¿verdad? Y era simplemente ya que yo sentía que no va más, ¿verdad? Pero no por un tema algo muy específico, ¿verdad? Era como que dije, no me convencía, ¿verdad? Cómo se estaban dando no solo el resultado. Bien, con cuatro. Hay algo fuerte. Hay un toque no solo el resultado, porque si hubiese sido por el resultado, acá con Delfín ya hubiese tomado otra decisión. No fue el resultado. Yo sentía de que a lo mejor no había el clima, no sé, es algo que no llegaba el mensaje. No, sí, ¿verdad? La relación se desgastó. Ya teníamos como 13, 14 partidos con expulsados, o sea, es como que yo sentía de que algo no estaba bien. Ahora, es algo de feeling, no es un tema muy específico. Esto sí que no es matemático. Y de percepción también. Pero percepción, lo mío es muy matemático. Presidente, el clic lo haces al terminar el partido como Ereña. Allí hiciste clic y dijiste, no va más. Media hora. Y bueno, lo contacté, le pedí, él estaba volviendo de Villarrica, le pedí que el próximo día vaya a mi casa y lo conversamos bien, y en este caso fue más duro aún porque nos hicimos amigos, o sea, Dani Ganero, yo realmente no es que somos amigos, y que fue sumamente complicado, ¿verdad? Entonces, pero fue el próximo día. Y ahí mismo hablé con Quique Landaya. Quique Landaya en ese momento estaba preparando el partido contra Olimpia. ¿Él sabía que lo que le iba a decir Ganero? ¿Él intuía? No sé. Eso quiero hablar contigo. Hombre de fútbol. Puede ser. O sea, lo que pasa es que tampoco no es muy normal de que yo lo invite al técnico a mi casa para hablar un domingo a la mañana, o sea, no es muy normal. O sea, no es normal, ¿verdad? Y bueno, él lo contacta a Quique, y Quique sobre el pucho me dice, bueno, dale, yo estoy para ayudar. ¿Se cumplió todo lo económico con Garnero o se arregló? Estamos pagando, imposible todo. Es pregunta. Sí, estamos al día, estamos cumpliendo. ¿Están cumpliendo con Garnero? Estamos cumpliendo. El tema Olimpia no nació para ser segundo. Sí. Se transmitió del bisabuelo al abuelo. Y así fue, bisabuelo, abuelo, papá, hijo. La frase de Osvaldo Domínguez. Olimpia no nació para ser segundo. Y eso continúa. Y se le metió en la mente del hincha del Olimpia. Olimpia no nació para ser segundo. ¿Qué implicancia tiene para vos el hecho que haya dicho Osvaldo Domínguez en el compromiso de ser primero? Y cuando se pierde, si Osvaldo, son accidentes. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo nací y crecí olimpista también, o sea, yo crecí con esa filosofía. Olimpia no nació para ser segundo. Claro, y algunos recordarán cuando nosotros salimos vicecampeones en el apertura del año pasado, inclusive varios habíamos dicho, esto para un olimpista es un fracaso, por más de que saliste vicecampeón, y si vos ves lo que ha pasado con Olimpia en los últimos 3 años, siempre estamos ahí entre los primeros 3, o campeones, o segundo, tercero, pero siempre, en algunos casos, por un punto. Pero efectivamente es como vos decís, la presión que se tiene en Olimpia para salir siempre campeones. Eso es una herencia. Sí, pero también los dirigentes la tenemos. No hay que olvidar que el dirigente, entre todos, es hincha también. O sea, nosotros, para meternos en un baile como esto, tenés que ser fanático de Olimpia. Sí. O sea, metés tus horas acá, nosotros no ganamos absolutamente nada. Esto es ad honorem total, y metés horas y horas y lío, siempre te aparece una bomba nueva, siempre, o sea, eso lo haces porque sos hincha, fanático. Y ahí es de vuelta donde yo creo que la contratación de profesionales, ¿viste? Cuando hablamos de Cristian Baceda, cuando hablamos de gente, es la que te ayuda a que eso baje un poco, porque son profesionales que te van a decir, espera, acá está bien, vos sos un gran fanático, hincha, pero baja 3 cambios que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. O sea, un profesional te va a bajar a tierra, porque nosotros podemos cometer errores por fanatismo, por ser hincha de Olimpia. El tema del plantel de Olimpia. Saúl Salcedo vino, se quedó, luchó por su misma causa con Olimpia, ya practicó y es titular. El plantel de Olimpia hoy, en lo que están haciendo hoy, en la inversión que hace hoy, ¿supera lo que tenían en presupuesto? Yo te diría de que, para decir los números, nosotros el objetivo que teníamos en el presupuesto es bajar de más o menos 1.200.000, 1.300.000 por mes a 800, ¿verdad? Pero también el objetivo es volver
queremos ganar la 46 y queremos avanzar más en Libertadores. Entonces, hoy en día el presupuesto está en más o menos 950, ¿verdad? O sea, todavía no llegamos al objetivo. Lo que se logró, y ese es un poco también la filosofía que queremos seguir, que cuando hacemos reducción de plantel, que no se note, muy poca gente sabe que en realidad 6 jugadores ya salieron de Olimpia, 6, y lo hicimos de una manera que ni se sienta. Decimos quiénes son los 6. Entren, a ver, empezamos por Ascona. Se fue. Ascona. Sí, Ascona. Voy a ir a lo mejor no en el orden de fecha. Claro. Ahora estamos hablando de Ascona, de Leguizamón, de Brian Montenegro. Sí. Estamos hablando de Ortega. Estamos hablando de Tabaré. Estamos hablando, me falta todavía Jorge Arias. Ahí tenés 6. Inclusive yo creo que fueron 7. Pero ahí ya te canté los 6. Sí. Y bajar 6 jugadores en un plantel sin que haya mucho ruido no es tema fácil. Antes se sacaba un jugador y había lío, que demanda, que contrato. No, acá lo que se está haciendo hoy es un trabajo muy fino, jugador por jugador, hablando y decirle, mira, vos no vas a poder, no tenés posibilidad de jugar en Olimpia, por el plantel, por lo que sea, por la filosofía. Estas son tus opciones. Este club te interesa, este club. Lo de Jorge, había opciones en México, en Colombia en su momento cuando hablamos con él, y finalmente él se decide por Colombia, por ejemplo, pero una decisión de él, no sé si se entiende. Entonces, ese trabajo se está haciendo hoy jugador por jugador y vamos a seguir haciéndolo hasta llegar a 800. $800,000 por... Le quería preguntar específicamente, presidente, ¿quién se encarga de esa tarea de comunicarle al jugador de esa decisión que toma la comisión directiva, y si él está en conocimiento de que tiene que buscar club o que le va a costar jugar en el club en ese momento? Y hubo casos que lo hace el director deportivo, y en algunos casos el director deportivo me contacta y me dice, Presi, acá sería bueno que vos también estés, o este jugador lo conoces mucho tiempo, vos tenés buena afinidad con él, no podés hablar vos. Y ahí repito, vuelvo a lo que dije recién. Correcto. El presidente es una herramienta. O sea, en ese caso claro, el que lidera el tema es el director deportivo, ¿verdad? Con un equipo de trabajo, porque tenemos 4 miembros de la comisión directiva que también trabajan muchísimo en eso, y se hace un trabajo fino con los representantes. Correcto. No hay que olvidar, los representantes tienen un rol clave cuando uno habla de esto. Esto no es un tema del club. El representante, si tenés una buena relación con los representantes, ellos te ayudan, pero es un poco dependiendo de cada jugador. Ahora, ¿qué imperó más para la vuelta de Saúl, presidente? Necesitaban un central, es un jugador joven que pagan un monto y lo pueden vender por un monto superior, es un jugador que el técnico necesitaba sí o sí. ¿Qué imperó más para que Saúl vuelva al Olimpia? La combinación perfecta. O sea, primero que en esa posición necesitábamos a alguien. Vamos a comenzar por ahí. Claro, era una falta. Era una posición donde se necesitaba, ¿verdad? Segundo, el perfil. Estamos hablando de la edad, lo que vos mencionaste. Sí. O sea, nosotros, digamos, aparte del Chelo Estigarribia, todo lo demás, ya lo dije, son todos jugadores que están ahí en 21, 22. ¿Por qué? Porque tienen proyección a venta futura. O sea, también entraba en eso. Después, y a lo mejor tendría que haber comenzado por la calidad de Saúl. Claro. O sea, nosotros sabemos lo que Saúl Salcedo nos puede dar, ¿verdad? Y por último, su gran amor a la camiseta. O sea, eso fue determinante en todas las negociaciones. Ahí están los jugadores, ahí están incorporaciones, López y otros. ¿Cómo haces para pagar por mes $900,000? Y es difícil, sobre todo después de un año como el 2020. ¿O el Club Olimpia se deuda para pagar? Nosotros después del 2020 vamos a aumentar nuestras deudas, yo te diría en casi $10 millones. ¿Cuánto debe Olimpia hoy? Nosotros hoy nos vamos con tema banco, nos vamos de casi 20, nos vamos a 30 millones más o menos, después de lo que fue el 2020. ¿Cuánto debe Olimpia? 30, y a eso tenés que agregarle a lo mejor pago futuro y compañía, pero estamos en unos $30 millones. 30 millones de dólares. ¿Quién firma? Sí. Y firma Olimpia, claro. No, pero para que darte crédito a un club, sí, hay clubes que se manejan en orden individual, correcto, personas que son la garantía. Sí. No hace falta descubrir América. No, en este caso Olimpia tiene que tener una confianza, tiene que decir, bueno, confianza. La garantía es Olimpia, Olimpia debe $30 millones.
Claro, y acá el tema es claro, Olimpia hoy... Pero no le debe a Brunote, perdón. No, le debe a Chubaco. no, Debe a banco. El sistema financiero. Estamos hablando del sistema. Hoy Sistema financiero. Olimpia está categoría 1 en los bancos. Eso hace, por supuesto, de que las tasas sean mejores, conseguimos mejores condiciones y compañía. Y después no hay que olvidar que nosotros tenemos casi 11 millones de dólares en sponsoreos, televisión y compañía. O sea, Olimpia también recauda. Lo que pasa es que mi recaudación, digamos, del año pasado me baja a la mitad y quiero armar un equipo competitivo. De ahí que vos tenés que endeudarte. Ahora, endeudarse en un club de fútbol, a diferencia de una empresa, en una empresa donde uno trata de evitar la deuda todo lo que puede, en un club efectivamente uno tiene de repente los picos. No nos esperábamos una debacle como lo fue la pandemia, pero vamos a tener pico. En el momento que yo salga a vender un jugador en 3 millones de dólares, me baja, o vendo uno en 5 millones y me empieza a bajar de vuelta. Como también sabe que esta fase de grupo, y acá termina mi pregunta, y después una al final, yo voy a preguntar. El tema, bueno, te iba a preguntar ahora ya, 2 preguntas. Y después llamen acá nomás, yo acá cómo se lo hago. Si no, después ellos se quejan, preguntó todo Arturo Rubino. Metimos preguntas, Específicamente. Después yo con lo que termina el programa, yo pregunté todo. El tema de esta pregunta. En el medio hago un break, para ser contemporáneamente moderno. Break. ¿Por qué te metiste en el fútbol? ¿Quién te metió en el fútbol, Lau? Perdón por la pregunta. O sea, en la parte activa de comisión directiva me metió Marco. Marco me invitó. En realidad empezó antes con un proyecto que teníamos en su momento con el Mono Tabarelli. ¿Y él te metió en el fútbol? Claro. Él fue el primero que me contacta y me dice, ¿por qué no armamos un equipo de trabajo para entrar al Olimpia? Así empezó. Vos te metiste así en el fútbol activo. Claro, él viene y charlamos en la oficina y así me pica, nos habíamos visto, no sé si la hace cancha. ¿Cuánto que ya estás así vos? Y estamos hablando 6 años. ¿Metido de esta manera? Sí. Fue manera ascendente. Sí. Primero fue esto con el Mono, después fue creciendo y ahora soy presidente del Olimpia. Exacto. Es la pregunta. Sí. Es la pregunta. 6 años. Es la pregunta. El Mono es el culpable. Y yo tenía el Mono y después Marco sobre todo, porque yo cuando eso todavía, el Mono es como que me da las ganas, me dice, che, vámonos. Pero el que final me mete a la comisión directiva es Marco, que me invita específicamente para la parte financiera, ¿verdad? Me dice, mira, tenemos esto y me gustaría invitarte como mi tesorero. Marco, que conocía la capacidad de un tesorero, porque él fue tesorero en su momento de Exactamente. Recanate. Exactamente. Y él me invita. Yo en realidad, cuando eso no le conocía a nadie de la actual comisión directiva, y bueno, él me invita y ahí es donde efectivamente entro al tema de la comisión. Hay relaciones rotas cuando vos tenés una idea de un dirigente y vos decís, no, yo te voy a decir la verdad, sos de aquello que decís, mirá, si no trabajás, si esto te dima vos, metete, y si no es, decime. ¿Llegaste a hablar de esa manera? No, yo te diría, los dirigentes, por supuesto que cuando vos estás en un tema como Olimpia, que tenés tus altibajos, que esto inclusive, te haces amigo de los dirigentes. ¿Se puede ser amigo o se puede ser compañero de dirigencia? Sí, inclusive podés ser amigo de los dirigentes por más de que no compartan tu opinión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por todo lo que significa el tema, la adrenalina de estar metido ahí, de ser campeón, después de perder y compañía, hace de que efectivamente una relación se convierta muy rápidamente en una amistad. Tenés carácter fuerte, ¿eh? Yo tengo carácter fuerte. Soy un entrevistado difícil. Un entrevistado difícil. Además grande, se enoja. Cuando te cortas 2 veces y un entrevistado te dice, verá, una cosa es que venga con el discurso hecho, que no lo tiene. Es muy No lo tiene. No lo tiene. Sin cassette. Son calentón. Yo admito. Perdón, sí. te habla mayor que vos, ya Leca. Sos un calentón. Sí, soy. Miguel es en el término de caliente. Claro, de futbolero. Se entiende. Entonces, esa sensación cuando tenés que interpretar con uno la directiva, que viene y está y te mira y después te pregunta por qué, tío. Y tenés que tener carácter para decirle por qué. Ahí tenés que carácter. Y con esto termino, de mi parte. Pero tiene que tener carácter para que alguien te venga a decir en el esfuerzo, ¿y por qué el presidente? Y vos le querés decir, ¿sabes hace cuánto que estamos con el tema? ¿Por qué no te vas? ¿No pasó contigo? Pasa, pero yo te diría que el tema de un club de fútbol tiene mucha política. O sea, hay mucha política en el tema, en el mundo del fútbol. Entonces,
Yo creo que eso lo vas aprendiendo y yo creo que es clave. Esto no es una empresa. En una empresa uno dice, vamos para allá y ya está, y haces. En un club de fútbol vos tenés que aprender a convivir. Además que siempre tenés la desventaja si te pone una posición de cortarle, y perdón si te corté 2 veces hoy, Arturo, pero si vos tenés... Déjame terminar, me dijo. Pero si yo soy púa, interrumpo, pero sí. Cuando me dice, pues ya estás entendiendo que no va a haber tercera. Sí. La segunda ya fue... La segunda ya fue mejor, pero seguimos. Pero a lo que quiero es, en el momento que vos empezás a cortar a la gente a tu alrededor, llega un momento que ya no te dicen más nada. Es como que te dicen, bueno, él lo hace todo porque él nomás quiere. Y lo que más uno necesita, y sobre todo en este rol, es gente a tu alrededor que te digan las cosas buenas y cosas malas. Yo no quiero gente a mi alrededor que todo día me digan, sí, Presi, todo está bien, Presi. No, yo necesito que me digan, vos estás loco para traerla o tenemos que hacer esto. Yo necesito ese tipo de gente y por suerte hoy tengo ese tipo de gente en la comisión directiva. Consultarle, presidente, por Roque Santa Cruz, que es una insignia del club, esa carta que tenía la firma de Miguel Brunote, que tocó fibras íntimas del jugador porque se lo vio emocionado, porque se lo vio que realmente lo sentía así, de que como que se dio cuenta que en ese momento decía, no, me cae la ficha de que puede llegar a ser la última temporada, efectivamente, el último viaje de Roque Santa Cruz. En el momento de escribirlo, en el momento de redactarlo, de darle un vistazo, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo fue ese momento? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que hay muchas cosas de esa carta que ya la habíamos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero nunca lo habíamos hecho por escrito, básicamente. Entonces, lo que se hizo en esa carta es reflejar un poco lo que estábamos sintiendo y que lo tenga por escrito. Y la verdad que él, como nosotros cuando la redactamos, porque también el escribir algo así es duro, ¿verdad? Nos emocionó mucho, ¿verdad? Y por supuesto su reacción también nos mostró, ¿verdad? En realidad nosotros a todos los jugadores le entregamos una carta, a todos, y fue un trabajo de por lo menos 10 días tratando de no fue una carta que es para todos el mismo tenor, sino que realmente nos tomamos el tiempo de individualizar, pero fue muy lindo. ¿Cómo se hace, presidente? Un ejemplo, hay un enganche, 20, 22 años, a un precio accesible, digamos, $2 millones, pero Olimpia sabe, Baceda sabe, que ese jugador anda bien, juega Copa Libertadores y puede ser vendido en 6 o en 4 y se gana, se recupera y se gana el doble. ¿Qué pasa? ¿Quién decide? Por ejemplo, Baceda le dice, presidente, este es un jugador que me gusta. Viene Pipo y sí, yo puedo jugar con un enganche. Pero pasa que de repente Pipo se va. Una mejor oferta, le va mal, se va. Y viene otro técnico y dice, no, yo a este no lo quiero usar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace para contactar a un jugador que se sepa que es vendible, es bueno, pero que todos lo quieran utilizar? De repente viene un técnico y dice, no, a mí no me gusta. Y no se le puede imponer al técnico un jugador. Correcto. Una de las mejores maneras de evitarte un lío con eso es de que vos como club tengas un esquema de juego. O sea, exacto. Nosotros... Que se busque siempre el técnico de la misma entonces, línea. Si a este técnico le gusta tal jugador porque entra bien en un esquema de juego, que te venga otro técnico con el mismo esquema de juego y te diga no te gusta, es porque es un capricho. Claro, y los caprichos... entonces se va a mantener la línea. Exacto. Lo que nosotros hicimos con Pipo Gorosito, por más de que él tiene varias diferencias con lo que es el juego de Dani Garnero, a Pipo Gorosito también le gusta jugar lindo, o sea, le gusta. Lo que tiene Pipo Gorosito a lo mejor ese adicional o diferente a lo que tenía Dani, a lo mejor que en algún momento te juega más vertical. Ahorra 2-3 toques. Claro, o no tiene problema de que el arquero se pase chutando la pelota en vez de salir siempre del fondo. Esa es un poco la diferencia, pero en el fondo Pipo Gorosito también le gusta jugar lindo como le gustaba a Dani. Entonces yo creo que para evitar eso, el tema de que un técnico lo elija a un jugador por cariño o porque le gusta la cara, es tratar de mantener una línea de juego. Correcto. Presidente, quiero preguntarle, ¿por qué eligió a Gorosito? ¿Cuál fue la razón primordial para elegirlo a él? Yo te diría cuatro razones primordiales. La primera, por el momento que vivía Olimpia con nuestro plantel, ¿verdad? En lo mental, en lo físico, sabíamos de que no podíamos traer a un técnico que experimente con Olimpia. Tenía que ser un técnico que ya tenga la experiencia de entrar
a un plantel con experiencia, con jerarquía, como lo tiene Olimpia, que tenga la presencia, la personalidad de entrar a ese vestuario. Él lo demostró con Tigre en su momento, un equipo que acababa de descender, entró a un vestuario destruido en Argentina y salió campeón del torneo, además de un torneo mata-mata, que ahí entra un poco el segundo factor porque lo elegimos a Pipo. Correcto. Él en ese torneo mata-mata con un equipo descendido que estaba destrozado mentalmente sale campeón. Entonces había un tema también que tenía que ver con el momento ese. El tercer tema fue un poco lo que ya dije, el tema del concepto que él tiene con el tema de los chicos, de la juventud. O sea, es un técnico que en las 3 charlas que tuve con él por Zoom, porque no se podía viajar, siempre me hablaba de eso, ¿verdad? De que hay que, la cantera, la formativa, el tema de los chicos, o sea, era alguien. Y la cuarta, que para mí no es menor, ¿verdad? Que también ya lo mencioné, por el tipo de persona. No, excelente, sí, excelente. ¿Te conoce, Alfredo? No, excelente, excelente. Es un tipazo. Fuera de serie. A mí ya me habían dado referencia de eso, que es un tipazo, pero y en esta semana, y además en las semanas más complicadas, que nos mataban, a él y a mí, sí. De repente él me mandaba a mí mensaje de apoyo. Imagínate, o sea, él me mandaba y me dice fuerza, presi, y qué sé yo, y la manera que se mueve, el tipo, lo que viste. Siempre va al frente, sincero, fantástico. Es muy directo, no tiene mucha vuelta. Hablamos largo. Es muy simple. Sí. Hablamos con él acá. Ustedes ya tuvieron, bueno, entonces no, hablamos largo con él acá. No, correctísimo. Y dijo, cualquier cosa me llamás y me preguntas. Sí, y tampoco quiero dejar clavos, dijo en el plantel de jugadores. Muy abierto. Por eso le preguntaba al presidente. Ese era un poco el otro factor que también para mí era muy importante. Bueno, tema Trovato, FIFA, lo que quieras agregar, con gusto. Sí, yo en el tema específico que explotó ahora en uno de los medios de prensa, simplemente decir 2 cosas. Uno, de que creo que nos debería preocupar como paraguayos lo que está pasando ahí, el tema de la filtración de una información tan delicada, de una investigación que perjudica una investigación. En este caso se está investigando el Club Olimpia o Marco Trovato, pero podrían estar investigándole a, no sé, a un narcotraficante o a lo que sea. Y ese trabajo de investigación que está haciendo la CEPRA se ve dañada, se ve perjudicada porque sale esto. O sea, este tipo puede salir corriendo, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada que esconder, por eso no salimos corriendo. Ese es el tema número 1. El segundo tema, también que nos debería preocupar como paraguayos en este caso, es de que es una investigación en curso. ¿Qué significa? Que esa investigación puede terminar que sos inocente o sos culpable. Y al filtrarse ya en esta etapa, automáticamente sos culpable. Entonces daña la imagen, en este caso el Club Olimpia y de mucha gente. Repito, nosotros en la administración del Club Olimpia somos 20 personas. Hay madres, padres que están trabajando en el Club Olimpia que hoy supuestamente están involucrados en un tema de lavado de dinero. Entonces, independientemente del tema de Olimpia y compañía, me parece que algo debería hacer el gobierno de parar este tipo de cosas, las filtraciones. Y el segundo tema, ya hablando como presidente de Olimpia y como Olimpia, las puertas están abiertas. O sea, que venga el medio de prensa que quiere, el que está investigando, el que no está investigando. Nosotros tenemos esquemas de auditoría, etcétera, etcétera, de ambas cosas, de la fundación, que es la que está habilitada para hacer este tipo de operaciones. O sea, nosotros no tenemos nada que esconder, que venga el que quiera mirar los libros y estamos a disposición. Miguel Munote, muchísimas gracias por tu presencia, gracias Joel también. Si nos limitamos en el tiempo, las disculpas del caso. Muchísimas gracias. Disfrutamos de su presencia, presidente. Muchas gracias a usted y de vuelta. Disculpa el caso, yo vine un poco más tarde, o sea, que me vaya un poco más tarde también es el respeto. Y disculpa por las 2 interrupciones. Pero yo si Púa entro, vos me tenés que decir. Vos me decís a mí que soy calentón, pues te voy a decir una cosa, vos también sos calentón. Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso le entendés. Sí. Claro que le entiendo. Gracias, Miguel, muy amable. Miguel, nuestro presidente hoy. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en la función Mariano Rocalonso y en Bucia del Encarnación, Coronel Ovidio de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir y cambiamos las historias, sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, apostá online en apostá.le, apostar a la pasión de siempre. Gran feria de muebles en Tupí hasta el domingo. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos. Renovado dormitorio, sala o comedor, acércate a Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Llámanos al 569-9000, la gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor
motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol, Magnatec y anda tranquilo. Vuelve los remates de Casa Rosada este domingo 7 de febrero. Vuelve el remate en Casa Central en sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Te esperamos en Casa Rosada, teléfono 0981 129 900. Casa Rosada. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y ambiente con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo. Con profesionales altamente capacitados, visítanos en Mariscal López, esquina en Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espina Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. 1.250 millones en premios, 500 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso, y sale sí o sí un Peugeot 2008, y 100 premios en efectivo. Pedí CNT Chevrolet. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. Tu Kento GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pro de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. En Asisnet centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Para prevenir la propagación del virus COVID-19, evita salir de tu casa innecesariamente. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asisnet, sabemos lo que te hace bien. Espíritu Castense con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, funciona y Clean, que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Espíritu Castense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western 1 en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también. Por solo 100.000 guaraníes te tomás el primer mes, es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo no llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y te acuerdas, Caroso, dos goleadores implacables prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, diga hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escríbenos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, vamos a cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter de Split, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Split da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Carga full a full en barcos y rodados. Por precio y calidad, el Mazda Full 93 Aitivana te ofrece full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales certificados por la empresa internacional Boreal Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Enseguida a ver aquí, ¿no? Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, protección para toda tu familia. Repele especialmente el mosquito transmisor del dengue, así que chikungunya, no manchan, resisten a la transpiración. En sus presentaciones aerosol, líquido y crema. Cuídate del dengue con los repelentes base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Puedes adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Con Panal Seguros puedes acceder a un nuevo seguro de vida a mitad de precio comprando o renovando tu seguro de automóvil. Consulta sobre este beneficio al WhatsApp 0983-200-552. Panal Seguros, en ti la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vamos con los hábitos en instante, Luis. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 octanas al precio de 93, juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino al Denderes 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Hoy Supermercados Gran Vía te espera con el jueves de locura, descuentos del 30, 40 y hasta 50% en productos destacados. Es la oportunidad de llenar tu carrito. Supermercados Gran Vía, orgulloso de ser paraguayos.
La Universidad del Centro Médico Bautista habilita su carrera de medicina. Empieza tu camino hoy. Inscríbete al curso de admisión que inicia en marzo. Contactos al 607-209 y 0976-355-220. Seguinos en Facebook e Instagram. Universidad del Centro Médico Bautista para los que quieren saber hacer. Mañana arranca en la apertura 2021 el primer partido luqueño Guaireña, 18:30. El árbitro José Méndez y en el bar estará Juan Benítez. En Toyota GCA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad Este los sábados y domingos. Llama un día WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos, cebollas, oro y plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. El segundo partido del campeonato Guaraní Nacional dirige Giancarlo Juliadosa, en el bar estará Carlos Paul Benítez. Mañana 20:45 en Dos Bocas este encuentro. Está Ever Aquino en línea, le damos la bienvenida aquí en Fútbol a lo Grande. Ever, ¿cómo te va? Nos llamó la atención tu ausencia en estos primeros partidos, en esta primera fecha en realidad. Te saluda Francisco López, estamos con los compañeros de Fútbol a lo Grande. Hola Francisco, realmente un gusto poder compartir con ustedes. Antes que nada el deseo, ya que estamos empezando nuevamente el torneo, el deseo de éxito para ustedes. Sí, viendo lo que es mi ausencia, a fin de año nos contagiamos con el COVID. Eso llevó a que esté inactivo prácticamente 20 días. Y posterior a eso, esta semana decidí hacer un viaje a Brasil para ver una molestia que tenía en la rodilla. Yo me había operado hace 11 años y aproveché para hacer una especie de mantenimiento. Regresé hoy de San Pablo y me estoy sumando al grupo el lunes. Y ese tema que te hiciste en la rodilla, ¿implicaría algún tiempo de parar otra vez en la actividad normal, digo? ¿O ya a partir del lunes vas a trabajar como para ser tenido en cuenta en las siguientes fechas inmediatas? No sé si en la fecha siguiente ya, pero la idea es empezar a trabajar ya en forma normal desde la semana que viene. Porque seguro que eso va a implicar que vayamos controlando tanto con el profesor de educación física más nuestro médico cómo va reaccionando y de acuerdo a eso para ver si ya estamos aptos para entrar en cancha. O sea, nada de que preocuparse con el tema de la rodilla. Ahora que fuiste a ver nuevamente eso en el exterior, todo sin problemas. No, sin inconveniente. Es más, conseguí un contacto más allá, era un compatriota allá y entonces aproveché y me fui. Ever, y con la pretemporada, ¿qué tal? ¿Pudiste realizar en tiempo y forma eso o fue un inconveniente el tema de la rodilla también? No, le muy poco por la pretemporada por el hecho de que estaba con el virus y obligatoriamente tuve que parar 15 días prácticamente sin actividad, por lo que implica, ¿verdad?, el estar contagiado. Bueno, Ever, que sea con éxito en esta temporada 2021 para vos también. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por el tiempo. Dale, señores. Abrazo grande, éxito como le dije a ustedes. Gracias. Ever Aquino. Mentovic, crema la eficacia contra los dolores musculares y articulares. También para tu asegurarse que la brez del deportista que nunca se rinde. Mentovic, crema es un producto de laboratorio Sindufar Sisa. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Choco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama neumático con la mejor relación precio-calidad. El sábado 12 de octubre River juegan a partir de las 18:30 en Itagua, el árbitro Mario Díaz de Vivar y en el bar estará Derlis López. Álamos, porque Cisneros Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. En la vida real sabemos que no todo sale como lo espera y todos estamos saltando de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retaria, sé que la más que dure más. Control, Feel My Feel. El segundo partido del sábado, 20:45 en Villa Elisa, Sol de América ante Cerro Porteño. El árbitro en cancha, Juan Benítez, y en el bar estará Juan López. Unite a la revolución de la limpieza con Karcher. Ven a experimentarlas en el Karcher Center Sur de la avenida España 2497, casi Santa Rosa. Karcher Make a Difference. La hierba no se le niega a nadie, la guampa sí, hierba mate Rubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, Nativa, Relajante y Che, hierba mate Rubillá. Olimpia Libertad cierran la primera fecha de la apertura el día domingo a partir de las 19:01. Dirige Carlos Benítez, Carlos Paul. En el bar estará Derlis López.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Coyala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. El repaso de lo que tiene que ver igualmente con las premiaciones. Hace minutos la APF dio a conocer los premios, en este caso técnico destacado Francisco Arce, premios primera APF técnico destacado Francisco Arce, votación en este caso de los colegas del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Este mes de febrero Leopard te trae increíbles ofertas, tus cuotas las puedes pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard de Copaité, contactarnos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguirnos en Facebook e Instagram como Leopard PY. El jugador destacado, igualmente en este caso Jorge Recalde, que llevó la mayor cantidad de votos entre los técnicos, la asociación de técnicos igualmente y los colegas del CPDP. Allí los votos para el mejor jugador, Jorge Recalde. El deportista sabe cuál es su momento de cobrar con criterios. Somos especialistas en construcciones, viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertir seguro, invertir con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería, aluminio en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguimos en Facebook e Instagram Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Dentro del repaso que tiene que ver en sí, igualmente mejor gol de campeonato el de Jorge Recalde, igualmente mejor gol de la Copa de Primera. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral con sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellana 1751 Casi Copcheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, mes del amor, regala lo mejor. Parlante Colque Blues con luces LED. Contado 295.000 guaraníes. Compran io.com.py. Envío gratis Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 20% de ahorro los domingos en los Villis Express de San Bernardino. Entérate de este y otros beneficios ingresando a visionbanco.com/territorio Visión Banco. Escribinos al WhatsApp 021-414-3000. En Visión Banco, vos estás primero. Más dentro de lo que tiene que ver igualmente con la Copa de Primera, los destacados, los goleadores, Roque Santa Cruz de Olimpia y Sebastián Ferreira de Libertad. Caña Fortines, la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en decoración preferencia uso Fortín República de la Caña. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esubellana, pasos del viaducto de General Santos. Sanizar proyectando juntos. En Super Espuma sabemos que una super es sinónimo en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Petal Albirrojo, Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos no locales en Casa Central de Cibellala. Avenida Cibellala, casi a Raíz 2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotizaciones a tapití-info@tapití.com.py. Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación, residencial Utoronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información comunicate al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Cacermir, Mendoza, Concepción. Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de ceros exclusivos como lomo y lomito condimentado, la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y descubrir las mejores recetas. Dale tu toque con Upisa. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros de Chaco. San Cristóbal, depósito de materiales de construcción en general, alquiler de contenedores para obras y servicio de alquiler de maquinarias. Estamos en la Cibellana, Casa de la Victoria. Seguinos en Facebook e Instagram, teléfono 603-630. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia. La casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chaqueña, Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con las tarjetas de crédito Bancapo puedes ahorrar hasta 20% en cualquier florería, restaurante y confitería del país. Visita la web y entérate de todos los beneficios. Llámanos al 325-5000. Promo válida del 12 al 16 de febrero. Bancop, un banco con raíces. Jugador revelación para cerrar igualmente.
Alexis Duarte de Cerro Porteño, jugador revelación, el jugador de la gente, Matías Villasanti, algunos de los premios de la Copa de Primera, Víctor. Sí, final en el Mundial de Clubes, ganó Tigres 2-1 al Ulsan Hyundai. Jugó el segundo tiempo Carlos González. Tigres jugará contra Palmeiras el día domingo, la primera semifinal del Mundial de Clubes. Gómez contra Carlos González, los dos compatriotas se enfrentan. Los goles. Así es, cerramos con las palabras del doctor Brunstein esta mañana en Día a Día con Arturo, el jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¿Qué tal, doctor Brunstein? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Saludos a la audiencia. Hablamos ayer, doctor Brunstein, en el extra del protocolo de la intermedia que podría iniciarse. No dijiste la fecha, pero va por buen camino, que los árbitros están a cargo de ustedes, y yo te pregunté el tema, pero los jugadores a cargo de los clubes. ¿Es así, doctor, el test y todo el protocolo sanitario? Sí, desde este nuevo torneo, toda la parte logística y la parte también económica de la realización de los test lo realizan los clubes en los laboratorios habilitados y envían semanalmente esos resultados a la comisión médica que los autoriza de acuerdo a esos resultados para poder jugar la jornada. Yo te voy a decir algo, te ruego no te molestes conmigo porque la información... Oscar, ¿vos sabés algo? No. Y yo no digo, doctor Brunstein, con mucho respeto, vicepresidente de Sol y no habla, no dice, no contesta. No, es que no. Pero esto es muy serio lo que voy a decir. El doctor Brunstein sabe que yo hago otras cosas en el club. Está Creo bien. que lo sabrá, doctor, así es. Y que otros son los que están ahí más cerca del plantel. ¿Vos sabías que podría haber 2 casos positivos en Sol? A mí me preguntas, Arturo. Sí, a vos te... No, Oscar no responde, no contesta. A vos te pregunto, doctor Brunstein. No, nosotros no recibimos todavía ninguna comunicación. ¿Vos no recibiste todavía? No. Allí las palabras del doctor Gerardo Brunstein, todo lo que tiene que ver igualmente con la situación sanitaria, la categoría intermedia, que en principio a fines de marzo podría llegar a tener la novedad principal en cuanto a su regreso. Vamos a estar en comunicación con Arturo, que está en línea. Adelante, Arturo. Gracias. Esta nota, hagan de cuenta, es desactualizada, ya no tiene ningún sentido. Esta era una pregunta que le hacíamos esta mañana. Yo me retiré antes por cuestiones personales y ya no viene al caso, porque esto queda en manos de la APF. Todo lo que estamos hablando de esta mañana, con las disculpas del caso. Así que concluimos el programa. Estamos esperando que dice la APF también. Esa fue una pregunta nuestra con relación a la situación que se planteaba con algunos clubes. Hoy teníamos Olimpia, teníamos Nacional, tenemos unas probabilidades de Sudamérica, así que ya está perdiendo autoridad, perdón, yo salí por unas cuestiones personales, pero hay que me disculpen, doctor Brunstein, también estamos esperando finalmente que resuelva la APF con relación a algunos casos que surgieron como probabilidad en el marco de la responsabilidad de fútbol al grande también, independientemente de la pregunta. Y hablando de esto, digamos que la intermedia, y esto es muy importante también, va a arrancar en el mes de marzo, fines de marzo, que decía el doctor Brunstein también, una de las partes más resaltantes de la entrevista. Lo otro, repito, y me fui antes porque ya no tenía ninguna intención de repetir el doctor Brunstein esta mañana con Oscar, es el tema de la intermedia, escalonado con otros resultados también. Perdón por esta interrupción, pero está en la mano de la APF, ponernos al tanto de todo lo que está pasando en el tema sanitario en todos los clubes. Así que perdón por la interrupción, sabrán con él. Gracias y hasta las 18 con la neta. Hasta luego, fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Fama de Caaguazú. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde Asunción transmite ZP25. Monumental 1080 AM.
Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Pensás AM, pensás Monumental. Última hora, lee la verdad. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. En conversación con Radio Monumental, la viceministra de Economía, Carmen Marín, habló de las implicancias del proyecto de subsidio aprobado en el Congreso Nacional que busca beneficiar al sector de comerciantes de frontera con la Argentina. ¿Esta ley es aplicable? No, Luis, realmente es una propuesta, una iniciativa parlamentaria que tiene que nosotros tenemos muchas preocupaciones respecto a la propuesta. Escuché en parte tus comentarios, estoy de acuerdo. En la ley tiene como 2 componentes. Primero habla de un subsidio de un monto de 3 millones, dice comerciante en general. No hay ninguna parte dentro de la ley que faculte al Poder Ejecutivo a focalizar. Es decir, una persona o un comerciante que tiene un nivel de facturación, no sé, pongo un ejemplo, 2.000 millones, el otro que totalmente impactado en sus ingresos, que tiene una facturación de menos de un salario mínimo, los dos van a recibir. El otro punto es la movilidad, el mecanismo de pago. Hay una parte en la ley que habla de que el Ministerio de Hacienda va a coordinar con la gobernación y creo que los municipios para establecer la lista. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó este jueves que se descarta la sospecha de un posible túnel en la penitenciaría de Tacumbú. La cavidad fue hallada durante una verificación en 4 celdas del penal. Hubo un hundimiento por aguas subterráneas que están socavando el suelo. Está comprobado técnicamente que es una pérdida interna, dijo la ministra ante medios de prensa. Pérez aseguró que no existe riesgos de fuga tras las verificaciones, pero sí anunció que se intervendrán otras celdas para determinar si la situación afecta a otros espacios. En Uruguay confirmaron 5